Y nada más salir al mercado laboral me doy cuenta de que soy un paquete, básicamente, de que cualquier persona que tenga un poco más de experiencia que yo sabía más cosas que yo. Y yo nunca le había dado, ya no una calada en porro, sino ni siquiera un cigarro. Claro. Era muy anti todo esto. Pues ahí siento que empezó como mi caída, por decirlo de alguna manera, en el plano personal, pero que también se trasladó al plano profesional. Si quieres ser feliz y estás ya motivado y crees que puedes sacar cosas adelante, y tú lo que quieres realmente es emprender, ¿por qué cojones vas a trabajar para Inditex, aunque esté bien pagado, solo porque tienes la reminiscencia de tu hermano de progresa en el mundo corporate y después desde un puesto alto saltas a otra empresa todavía más grande tal, y luego acabas el perfil de inversor? Es un precio de no ver a gente, es un precio de tiempo, es un precio de salud mental, de salud física, de exposición, ¿no? Y que mucha gente quiere lo que ve, quiere el puto asco el dedo de tu colega, ¿no? Que no era ni tan colega. ¿Dónde se lo habrá metido? No era ni tan colega y llevamos ya como 4 horas de fiesta, ¿sabes? Tampoco estaba yo para chupar ese dedo. Y, hostia, como clipé esto a alguien, tío. No. Estamos en el Caribe. Así es. Un set totalmente diferente. Para variar un poco. Disfrutando a medias porque estamos trabajando como cabrones. Correcto. Hay que levantar el país. ¿Cuál de los dos? Esa es la pregunta. ¿Qué país levantamos? Bueno. Hay uno que ya no. Uno todo lo contrario, pero bueno. Nos gustaría que fuera completamente al contrario, pero no es así. Esto va a ser un vídeo totalmente diferente a lo que venís viendo en el canal de Fiscal. Estábamos hablando antes de, tío, nunca hemos hecho una entrevista o hemos estado hablando de cosas más personales, de la vida de Alex, de quién es Alex, o sea, porque muchos pues ya lo seguís en su canal personal, hemos hablado muchas veces de la historia de Alex en podcast de otra gente, pero en nuestra propia casa no hemos comentado gran cosa. Y me lo acabas de decir ahora, es decir, nosotros tenemos un día entero de grabación por delante. Entre otras cosas estaba este vídeo, yo no lo sabía, me lo acaba de soltar y es verdad, no lo habíamos hecho, así que... En la mayoría de podcasts a los que has ido, siempre se te pregunta sobre fiscalidad, sobre cómo has acabado la fiscalidad. Yo creo que ya la mayor parte de las personas que te conocen saben que tu padre tenía una asesoría fiscal, que ahí no podías ayudar demasiado a los clientes, que empezaste a bucear en la fiscalidad internacional y así que fue nace... todo eso un periodo entre 2018 y 2020, más o menos. Correcto. Que la pandemia fue un trigger fuerte. Pero esa vena emprendedora viene de antes. Sí, correcto. ¿Y qué ocurrió antes? Creo que también es interesante para la gente. Pues mira, te comento. Yo en la carrera, bueno, ya hemos introducido en Stories un poco de ese background, pero sí que es cierto que siempre sentí que había unas ciertas excesivamente altas expectativas sobre mí y que yo me creí que iba a ser un máquina, como había sido en lo académico, que lo iba a ser en lo profesional. Y nada más salir al mercado laboral me doy cuenta de que soy un paquete, básicamente, de que cualquier persona que tenga un poco más de experiencia que yo sabía más cosas que yo, y era algo a lo que el Alex de 22 años no estaba acostumbrado. Entonces, a pesar de un mini periplo por Londres en el área financiera, que hizo rápidamente que explotase bueno, lo que tú ya sabes, psoriasis, Crohn y demás, hasta ahí yo había sido una persona. Absolutamente así lo digo, había sido una persona, y a partir de esa gran crisis que tuve entre los 22 y 23, pues ahí siento que empezó como mi caída, por decirlo de alguna manera, en el plano personal, pero que también se trasladó al plano profesional y dentro de lo personal también a otras áreas como mis relaciones personales. ¿Pero esa gran crisis fue debida a esas enfermedades que te aparecieron? No, debido al ostión de ser un paquete en el mundo profesional. Ah, ok, o sea, después... Claro, fue un choque de mi ego. Ok, sí, un choque del ego. Completamente. Y rápidamente, o sea, yo me gradué en 2014 y en 2015 ya estaba tratando de emprender con Telepriva, que es un negocio que a estas alturas ya lo habrán visto en Stories, ¿no? Sí, yo creo que ya, sí. Yo creo que lo habrán visto algunos. Hay otros que habrán llegado a este vídeo que no lo habrán visto. Bueno, Telepriva, ¿qué cojones es eso? Pues básicamente Telepriva es autodescriptivo. Priva es bebida, para los que no lo sepan, por tanto Telepriva es bebida a domicilio. Y en realidad esto, que en su día empecé orgulloso de él porque me dio un sueldo para vivir desde prácticamente el primer mes, pero pues una pareja que tenía por aquel entonces, ya que la entrevista es personal, yo me aventuro a contar cosas. Tú cuenta lo que quieras. La pareja que yo tenía por aquel entonces, a raíz de un periodo de crisis, me llega a través de una amiga como que ella se reía de mí a mis espaldas por el negocio que tenía. Y por Telepriva. Sí, correcto. Como que se avergonzaba, era un poco la palabra.
Y bueno, no tanto eso, sino el hecho de que tenía que trabajar jueves por la noche, viernes por la noche y sábados por la noche en una edad en la que yo quería era salir de noche, pues me hizo buscar otras vías muy relacionadas. Y paradójicamente es curioso porque pensándolo bien, el tema de Telepriva se basa en algo muy equivalente a Fiscal, que es buscar los entresijos de la ley que te permitan hacer lo que realmente quieres y tener más libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo lancé Telepriva, realmente se había prohibido la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche. Y por tanto, yo era estudiante, no tenía un puto duro y no podía beber de copas. Tenía que ser botellón sí o sí. Entonces, cuando no te planificabas bien, pues francamente era una putada no poder comprar alcohol, y hubo unos años en los que se pusieron estrictos con esto. Y sin embargo, no recuerdo muy bien cuál fue la semilla de... Creo que alguien me contó que en otra parte de España había un tío que enviaba a domicilio. Y yo, eso no se puede porque a partir de las 10 tal. Y me decía, bueno, yo no sé, pero te digo que yo puedo llamar allí y me traen Telelote, se llamaba. Telelote. Sí, aquellas por 2015, eran aquellos años. Ayer en Sevilla. Y quien me lo dijo ya no te lo sé decir. Entonces, comencé a buscar por qué ese tío podía y yo pensaba que no. Entonces me pareció una barrera de entrada maravillosa, que venía de estudiar ADE, tenerlo reciente, de las barreras de entrada son buenas para un negocio y es como, pues voy a investigar por aquí. Y descubrí que había una excepción a la prohibición que decía que en los mercados de abastos, que tampoco sabía lo que eran, son ferias y demás, y la venta, la palabra textual creo recordar que era electrónica, porque tuve que confirmar si un e-commerce, pero también por teléfono, pero también WhatsApp, era válido. Y efectivamente, había una exclusión a esa ley y efectivamente Telepriva era legal cuando nadie más podía vender alcohol a partir de las 10. Yo me convertí en la única opción legal para comprar alcohol, lo cual es gracioso, porque fiscal, también muchas personas piensan que el poder pagar pocos o cercanos a cero impuestos tiene que ser ilegal. Y está guay que lo parezca, pero que no lo sea, porque también hace que muchos competidores directamente lo desoigan y no entren a husmear, y cuando lo hagan, pues que sea como hasta ahora, que ya somos una marca establecida y que sea quizás demasiado tarde para ellos. ¿Qué pasó con Telepriva finalmente? La fui dejando morir. Algún amigo mío de aquella época, si me está escuchando, habrá disfrutado de muchas bebidas gratis durante meses, porque teníamos que acabarnos el stock. ¿Y ¿dónde comprabas esa bebida para tener margen? O sea, ¿en cualquier supermercado y luego tú le ponías un plus? No, yo había hecho los números con un cash record de turno, que son los que venden a mayoristas, pero sinceramente no hay tanta diferencia con el supermercado. A un macro, ¿no? Son muy pocos céntimos. Sí, yo había buscado eso, pero a la que fui a salir con ese negocio, que lo conté en casa y no se rieron de mí, pero casi, y mi hermano me dijo, pues mira, por lo menos llama aquí y pide las bebidas ahí, que era una empresa, una distribuidora, que si bien no tenía todas las marcas, porque cada distribuidora tiene pues 2-3 de ron, 2-3 de whisky, 2-3 de tal, pero bueno, me valía y ahí sí que los precios bajaban un poco y bueno, digamos que por cada lote que yo vendiera, por cada paquete, que eran, creo recordar, entre 16 y 18 euros, el paquete de la bebida, la bebida alcohólica, el refresco, los hielos, los vasos, unas pajetas y creo que ya. Y eso eran 18 euros y les ganaba 5, 5 y medio. Era difícil ganar pasta. Difícil ganar más que un sueldo. Porque la cosa es que desde el primer día arrancó, porque Telepriva es autodescriptivo y si podemos poner aquí el logo, claro, es como el de Telepizza. Entonces me subí al Cubi, que era la Universidad de Vigo, con un amigo, que después fue mi socio en el siguiente negocio, y invadimos todos los coches de Telepriva y sabiendo que en el Cubi está el target de hacer botellón por la noche. Y bueno, desde prácticamente el primer fin de semana tuvimos bastantes pedidos y en ese sentido muy bien, pero funcionando bien durante 2 días y medio a la semana, ganaba un sueldecillo. Y eso sumado a que estaba renunciando a vivir mi juventud, digamos, pues fue lo que dije, va, Alex, ya esto fue una tontería, aprendiste algunas cosas y vamos a lo siguiente. Ahora vamos a hablar del siguiente negocio, pero antes yo me he quedado pensando en... ¿Tú qué expectativas tenías cuando ibas a salir al mercado laboral? ¿Por qué fue una hostia tan grande para tu ego? O sea, ¿qué esperabas? A ver, yo siempre he sacado muy buenas notas. ¿Vale? Desde primaria, en la ESO, matrículas... en bachillerato, sí, correcto. Bachillerato, selectividad, en la carrera también. Y bueno, no sé si yo mismo me lo fui queriendo creer, si los demás pusieron expectativas sobre mí. El tema es que yo soy el menor de 3 hermanos, que me sacan muchos años a mí, 14 y 11 años me sacan, y el mayor, bueno, todos los 3 nos parecemos mucho y los 3 somos emprendedores y los 3 nos gusta la libertad y los 3 somos peleones y demás, pero al mismo tiempo somos muy diferentes, pero tardas en verlo, al principio te parecemos muy iguales. Entonces mi hermano mayor, del cual más clon soy, también había ido sacando matrículas de honor,
en todo lo que había hecho, parecido físico, parecido vocal incluso, en las expresiones, en todo, medimos exactamente lo mismo, una genética del cuerpo muy parecida. Y él, además de las matrículas, en cuanto salió al mundo laboral, fue un cohete. Sí, fue un cohete y lo sigue siendo a día de hoy, a sus cerca de 50 años. Es un máquina. Sí, sí, yo lo he conocido y es sinceramente increíble. lo sigue siendo. O sea, la gente pensará que yo soy exitoso y sin embargo sigo siendo el pequeño. No el hermano pequeño en sentido figurado y literal también. Entonces, digamos que de alguna manera se esperaba que se repitiera la historia. De que igual que yo traía este movimiento asintótico en los estudios, qué presión, ¿no? Que se iba a dar también en el trabajo. Yo lo abrazaba, pero porque a mí hace esos años no me había salido nunca nada mal. O sea, literalmente, o sea, me iba bien en casi cualquier arista de la vida y nunca tuve tiempo de agradecerlo porque para mí era normal y para cuando fue la caída ya era otra persona que ya no le motivaba las mismas cosas. O sea, tú estabas totalmente convencido que ibas a salir al mercado laboral y que te iba a salir todo igual de bien que te había salido hasta ahora. Sí, o sea, ni siquiera lo dudaba. Era como, no era una opción. Pero ibas a por un gran puesto de trabajo en una gran empresa. Sí, sí. Yo ahí... venga, es que tenía miedo que esto fuera una historia un poco larga de contar, pero yo creo que es una anécdota y que puede ayudar a la gente que se pueda sentir en situaciones similares. Por esto que te he contado de mi hermano mayor, le vamos a llamar Isaac directamente, claro. Porque, sí, bueno, porque se llama así. Porque se llama así, para que los demás lo sepáis. Entonces, Isaac no solamente anduvo un camino que era difícil de seguir, pero que yo tenía ganas de seguir y ni siquiera tenía dudas de que pudiera llegar a ser diferente, ese trayecto vital. Sin embargo, él ha proyectado toda su vida una larga a la sombra, en este sentido de generar una presión, y por tanto su opinión para mí era extremadamente valiosa. Era y es, que digo era y lo sigue siendo evidentemente, solo que ahora he desarrollado mi propia visión de las cosas, que no la tenía por aquel entonces. Entonces, yo siempre digo que es como mi primer gran mentor, de alguna manera, si no lo es mi padre primero. Entonces, en este sentido, Isaac siempre como que planificó una vida para mí. No de forma formal, pero sí a la hora de hablar conmigo. Oye, debes ir por aquí, tienes que hacer esto, si haces esto vas a hacer esto otro, si haces esto otro. Y entonces yo en la carrera sí que es cierto que tuve ese primer contacto con las finanzas, lo que a él más... Es que no quiero decir lo que a él más le molaba porque va a sonar pretencioso. Sí, lo que él creía que iba a ser mejor para mí, lo que él creía que iba a ser mejor para mí era ir a una buena capital riesgo. Quizás era porque él iba muy paralelo a ese mundo. Y además, pues, como por el tema de Wall Street, todo ese tema de operaciones corporate y las altas finanzas me interesaba mucho. Y me decía él, mira, aparte de que con tus notas evidentemente tienes más facilidades, pero te presentas donde sea que quieres trabajar, dices, ahí voy a trabajar 3 meses gratis, me voy a dejar los cojones y a los 3 meses no tenéis ningún compromiso de contratarme, pero os voy a asegurar que queréis contratarme. Y yo siempre crecí bajo con esa forma de ver el mundo, de que no hay puertas cerradas, en cierto modo. Yo no la sabía y me interesa porque la gente ve el éxito, ve Fiscal, ve todo lo que hemos hecho, ¿no? Y se cree que de repente has llegado, has subido unos vídeos a redes sociales y ya lo has petado. Y es que hay mucho fracaso antes de este éxito, que creo que es importante que la gente lo conozca. Yo hasta anteayer me sentía un completo fracasado. Anteayer, dice, con 29 años. Y bueno, tú dices que no sentías presión porque de alguna forma te habían trazado un camino y tenías claridad que el camino se iba a dar de esa forma. Sí, no dudaba de mí. Yo tenía una seguridad en mí mismo insoportable. Por lo que la caída fue más gorda todavía. Correcto, sí, no. Yo nunca había dudado de mí mismo, pero ni con las chicas, ni yo qué sé. O sea, no, era un chaval que le había ido todo bien, le caía majo a todos los padres de todos mis amigos, o sea... Sí, tenías una vida perfecta, entre comillas. Sí, muy, iba a decir, más que simple, muy light, sí, sin problemas, la verdad. Tuve los problemas que tuve muy de pequeño y después de adolescente, siempre uno tiene sus pequeños dramas, pero no había tenido grandes dificultades en mi vida. Nada me había costado, digamos. Es más, estaba bastante acostumbrado con perdón de esto, que sé lo mal que va a sonar, pero a cierta adulación. Y era la normalidad para mí, no me suponía nada, ni que me dijeran que era guapo, o que qué listo, o que qué majo. Entonces no me producía nada, era como lo normal y lo que tiene que ser. Estabas acostumbrado. Igual que sacar 10 y el día que sacas un 8 estoy cabreado, estoy jodido y por mis cojones que no saco otro 8. O sea, esa era mi vida y ya ves, que ese era mi potencial problema, digamos. Entonces, no, yo tenía una seguridad en mí mismo que no voy a decir que la envidie, porque era ficticia, pero sí que es cierto que nunca más la volví a tener. ¿Era ficticia?
Bueno, era ficticia porque no era un superhéroe. De hecho, era un Tolai que se creía que era un puto crack porque era el mejor de su pequeño grupúsculo. Y el mejor es muy relativo, ¿eh? El mejor en cosas cuantificables. Bueno, pero en hacías su muchas pequeño- cosas bien, sacabas dieces, se te daban bien los Sí, correcto, pero deportes. bueno, compito en una clase de un colegio, de un pueblo. Bueno, es una ciudad, Bueno, dentro de tu pero grupo compito. lo hacías muy superior a la media. Correcto. Y bueno, por eso digo que era ficticia. Eso no te convierte en invulnerable a nada ni en Claro, ningún tipo de superhéroe. claro. Hay cientos o miles constantemente dándose. ¿Qué ocurre cuando acabas los estudios y te empiezas a enfrentar, entiendo que a esas primeras entrevistas de trabajo, ¿no? No, ni siquiera llegué a hacer entrevistas de trabajo porque, bueno, yo en cuarto de carrera, el primer cuatrimestre del año, me metí muy fuerte en bolsa. Vale. Entonces, yo tenía una asignatura que era mercados financieros y tenía una profesora que había sido trader durante muchos años en Santander, hace muchos años, cuando ser trader era una cosa muy diferente. Y tenía muchos contactos, entonces yo le preguntaba cosas y había salido algunas operaciones buenas, me preguntaba por qué las hacía y bueno, digamos que le llamó la atención, no sé si por la capacidad técnica que hoy sé que lo que hacía no tenía ni puta idea de que era suerte, pero quizás por mi entusiasmo y viéndolo desde la perspectiva de un adulto que habla con un chaval de 22 años, la mera existencia de entusiasmo ya es motivo de ofrecer cosas. Entonces me ofreció ir a Londres, que yo ya había estado de intercambio, a trabajar en banca de inversión. Entonces, en este contexto, había un gran elefante en la habitación, que era la empresa, el grupo empresarial de mi hermano, y que como siempre se me había visto como un heredero, de alguna manera, de todo lo que él había hecho, primero de la empresa de mi padre y luego pues, el grupo de mi hermano se convirtió en algo tan grande que era imposible de ignorar que eso, oye, era importante, que hacía falta ciertas figuras con capacidad que también implicasen lealtad. Ahora, pues con los años que tengo de experiencia, soy mucho más consciente de lo valioso que es eso en una empresa. El tener una persona que podía haber mi hermano mayor en mí, como su hermano pequeño, como una persona que consideraba capaz y que además, pues con una lealtad que bueno, yo por mis hermanos daría mi vida literalmente. Entonces me decía, a ver, ¿tú qué vas a querer en la vida? Como queriendo hacerme decir que yo tenía que dirigirme hacia la dirección de su grupo. ¿Esto con qué edad tenías en esta...? Aquí 22. 22. 21 finales, 22, o sea, segundo cuatrimestre de cuarto Y de carrera. estabas perdidísimo realmente en este punto, ¿no? O sea, no tenías ni idea, ¿o sí? No, yo tenía la oferta para irme a Londres, sabía que si salía al mercado laboral no iba a tener problemas, al menos en que me cogieran. Recordamos aquí, mi seguridad estaba intacta y yo me creía capaz de cualquier cosa. O sea, todavía no había habido ese punto de inflexión aquí. No, te estoy hablando dentro de la carrera, preparando la salida, preparando casi la graduación, que de hecho salí, me puse a hacer un máster online y demás, pero o sea, salí en modo zumbao, comerme el mundo. Vale. Sin embargo, finalmente lo hice a través de la empresa de Isaac. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí, perdóname si suena duro, pero no va a sonar duro, pero por contarlo de esta manera. Pero en mi casa las cosas son de entras el primero, te vas el último, eres el que menos cobra, el que más trabaja y no solo trabajes mucho, trabaja bien. Entonces, bueno, mi lectura fue, vale, en Londres se cobra mucho más. Aquí me van a pagar 4 duros. Sin embargo, de Londres voy a acabar aquí, digamos. Pero cuando vaya para aquí, lo que sé de allá no vale absolutamente para nada y voy a entrar siendo un mindundi, pero con el ego inflado de haber venido a trabajar en la City y demás. Y me iba a costar mucho más esa etapa fotocopias, digamos, que yo sabía que mi hermano me iba a hacer pasar seguro, o sea, con una certidumbre total y absoluta, y yo estaba dispuesto a ello. Pero en mi cabeza sonó un poco el cuanto antes mejor, digamos. Entonces dije yo, venga, hago tripas corazón y ahí vamos. Y nada, un visto y no visto. Antes de petar, tuve una petada como alguna que has vivido tú, de decir, no puedo más, no puedo seguir por este camino, corto con todo. Eso hoy en Londres. No, eso fue un agosto quebrado, el agosto de 2015 concretamente. Y bueno, tuve una conversación con él, de nuestros caminos se separan y con los años se han vuelto a unir, pero digamos que ahí comenzó mi gran declive, digamos. Tu gran declive, que depresión... Sí, o sea, tampoco sé hasta qué punto uno se cura del todo después de estar muchos años así, pero sí que desde los 22 me gradúo, desde los 23 avanzadillos hasta... Siempre digo que mi punto de inflexión fue en 2016, pero que ahí dejé de caer, porque esto no fue un crash y de repente toqué fondo, me sentí hundido y demás. No,
Yo ahí todavía fue cuando comencé Telepriva, Ujú. ahí en 2015. Después otro negocio, porque si quieres después hablamos, que es un e-commerce de accesorios para hombre, que es Gecko New York. Y todo eso lo considero etapa de caída. Digamos, si esto fuera una gráfica, pues pongamos, a ver, no me siento súper cómodo poniendo marcas temporales, pero vamos, Sí. que más o menos en esta época comencé a caer durante pues, 2 o 3 años. Pero eras Quizás más funcional, 2. ¿no? O sea, hacías tus cosas, ibas al gimnasio, Sí, no era... salías adelante. Correcto, o sea, vivía para el fin de semana, sinceramente. Es decir, me creía que era un emprendedor porque era esa época de las cuentas de Instagram de Mr. Good Life y todas estas imágenes de ser el puto amo y demás. Y bueno, llevaba pues ropa falsa, quería hacerme ver que me iba bien en la vida. Y, o sea, tampoco exagerado, pero sí que por encima de, de los 4 patacos que yo ganaba. Y vivía para el fin de semana, bebía mucho 2 días por semana, luego te pasas el principio de la semana intentando remontar y... ¿Fuiste a terapia en algún momento de esa temporada? Al final de esa etapa. Al final. Sí. Al final del 2016, digamos. Sí, a eso no te lo sé cuantificar exactamente, pero sí que estuve todavía un añito y algo desde que salgo de la empresa de mi hermano, que es ese paso final antes de nunca más volver a trabajar para otro. Pues sí que tardé bastante en ir a terapia. Un buen añito y demás. Yo tampoco era del todo consciente que estaba tan mal. O sea, tú vivías, tú te levantabas por la mañana, hacías tus cosas, pero no... Te digo que era una persona diferente porque realmente me cuesta mucho empatizar con ese Alex, porque ahora soy consciente hasta... O sea, tengo un sentimiento subjetivo de consciencia hasta cuando duermo 1 hora de menos. Y de aquellas sé que estaba mal porque me pongo en muchos pensamientos, rumias, en mucho comportamiento tóxico que yo tenía de aquellas. Sin embargo, siento que de aquellas yo no era consciente de que se estaba dando eso. Por eso digo que era otra persona. Ahora mismo sería impensable que yo no esté un poco mal y no esté siendo medio consciente ya. Claro. Igual que cuando estoy bien también lo valoro y digo, joder, qué gusto. Qué bonita, ha habido mucha introspección ahí, mucho autoconocimiento. Correcto, claro. Correcto. Entonces, como yo vivía absolutamente en el ego, no, quizás la tristeza estaba un poco más disfrazada de enfado hacia el mundo y de cómo cambio esto que me espeta la vida y me dice, no eres el puto amo. No solo no eres el puto amo, sino que además eres un pringao bueno. Entonces, bueno, a lo mejor estaba negando esa realidad y eso era mi tristeza que se manifestaba en forma de enfado. Yo tenía muchos ataques de ira por aquel entonces. De hecho, muchas cicatrices de gilipollas, de estos de golpear cosas. Contra la pared y este tipo de cosas de puto imbécil, pero que, bueno, que si esto va a ser personal, pues que se No, totalmente, totalmente. Que se lavan, sí. Y cómo, o sea, después de Telepriva, entiendo que lo dejas, como has dicho, y aquí montas el e-commerce, que era un e-commerce sí, fue un poco paralelo ya, porque la persona con la que monto el e-commerce ya me estaba echando un cable en Telepriva. Aunque era mía, pero bueno, él me echaba un cable. Y vendías como pulseras, accesorios, Sí, ¿no? es una pena que estemos aquí en el otro lado del mundo, si no habría traído unos cuantos accesorios, había pulseras, había unas pulseras cargador, que contado suena muy mal, pero que están guapísimas, aún hoy lo digo, gafas de sol y carteras. Y que de hecho las carteras son las que tienen casi todos mis amigos porque el stock que me sobró y aún tengo ahí un almacencillo. ¿E-commerce en esa época también con sus Facebook Ads y todo esto? Sí, correcto. Teníamos Facebook Ads y sobre todo lo que hacíamos era influencer marketing. Hacíamos microinfluencers en 2016, que tiene su gracia, eran personas que tenían siempre menos de 20.000 seguidores, que solo, por aquel entonces, que no estaba muy desarrollado el tema, solo a cambio de regalar producto, ya te lo subían. Y más o menos había un ratio que los influencers, que por cierto ni conocíamos, o sea, era todo marronero, era búsqueda a lo bruto, tiene estos seguidores, viste razonablemente bien, es hombre, pa'lante. De hecho, se vendían muchísimo entre la comunidad gay, porque había mucho influencer, no influencer, como microinfluencer. ¿Que les molaba el Gecko? Sí, ya no que les molaba el Gecko, sino que quizás descubrimos un grupúsculo de personas con bastantes seguidores dentro de estos números y resultó que eran todos gays, pero que nos funcionaban bien, que más o menos cada una que regalábamos nos volvían entre 5 y 15 ventas y dijimos, pues mira, es un ratio más que aceptable. Además, más o menos un tercio era coste variable, un tercio eran otros costes como envío y captación y otro tercio era margen. Entonces regalabas una y que te costaba más o menos la mitad, el tercio de variable más un poco de envío y te volvían 15. Entonces dijimos, tenemos una rueda interesante que es fácil de, o sea, es un mecanismo bastante fácil de ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí fue la primera vez que me di cuenta de la dificultad de trabajar con socios.
Vale. Y para nada es un problema de mi socio, que hoy sigue siendo un gran amigo mío, pero sí que es cierto que teníamos formas distintas de trabajar y más pronto que tarde, diré, fuimos como kind of de pasando del proyecto, como sin mencionarlo demasiado, pero cada vez trabajando menos. No sé cómo decirte. Sí, como a lo mirando, mejor, mirando a otro lado, no reconociendo que queríais dejarlo morir, pero dejándolo morir lentamente. de alguna manera. Seguían cayendo algunas ventitas y demás, pero ya se convirtió en una cosa que te daba 300 pavos al mes. Claro, que no y te daba para vivir. Pero sí, nunca llegó a dar tampoco para vivir más allá de, pues a lo mejor 1.500, 2.000 euros por cabeza. Y en este momento, en esta etapa, ¿te ibas encontrando mejor de tu...? No, en Gecko todavía no. Ahí todavía seguías en la oscuridad. Sí. Ahí todavía no, con también toxicidad en mis relaciones, todavía saliendo mucho de fiesta. No, eso todavía sigue siendo parte de la época, digamos, oscura. ¿Hubo algún momento, no sé, algo que te ocurrió que dijeras, esto marcó un antes y un después y me ayudó a salir del pozo? Si tú sabes cuál es la respuesta a esto y no sé si quieres que la diga. Bueno, vamos a ver. ¿Me lo preguntas porque quieres que lo diga? Claro. Venga, vale. Pues sí, el 16 de agosto de 2016. Bueno, yo siempre he mencionado varias veces que es que no me puedo creer que estés haciendo que cuente esto. No pasa nada, o sea, todos hemos sido jóvenes, todos hemos ido de fiesta. A mí me parece de puta madre, claro. Lo digo, me parece guay. Todos hemos tenido alguna experiencia con alguna seta, algún porro, algún psicotrópico o alguna historia así. Y escúchame, que ahora te venden retiros de ayahuasca para conectar con tu superconciencia y demás. Y la que voy a mencionar yo está relegalizada en terapia, es decir, no para su uso es terapéutico, pero no hay venta farmacológica, sino durante la terapia. Y se ha utilizado en muchos casos. Correcto, lo empezó siendo. Pero bueno, vamos a dejarnos de hype, que yo sí que, o sea, yo para que lo sepáis con estas cosas... Todos hemos escuchado escotado también. Yo soy un mono con pistola, o sea, a mí no me importa contar estas cosas, es por deferencia hacia el resto de gente que me rodea, que no las cuento muchas veces. Pero bueno, sí, sí que hubo un punto de inflexión. Pero es curioso, tío, o sea, a mí me fascina cómo ocurre eso y cómo te hace darte cuenta de ciertas cosas y sobre todo lo que sacaste en claro, a mí me parece un punto increíble, el tema de la aceptación, ¿no? Sí, Cuenta correcto, eso, es que a mí me fascina eso. Claro, o sea, yo ahora mismo estoy con 40.000 pensamientos a la vez. Uno, la curiosidad de que me lo has preguntado. Dos, qué otras implicaciones puede tener, porque en realidad toda mi familia de amigos lo sabe evidentísimamente. Y sobre todo, el cómo lo cuento sin que parezca una apología. Porque ahí sí que tengo que tener cuidado y decir que ha sido súper imprudente. Porque aunque hemos mencionado varias veces que hemos salido mucho de fiesta, yo solo había bebido alcohol en mi vida. O sea, yo he tenido amigos que han fumado porros desde jóvenes y yo nunca le había dado, ya no una calada en porro, sino ni siquiera un cigarro. Claro. Era muy, muy anti todo esto. Y a día de hoy somos anti todo, yo soy anti todo. Y lo he hecho y no se lo recomendaría a nadie, pero ni siquiera probarlo. Porque cualquier mínima prueba puede ser la puerta de entrada a cosas muchísimo más grandes. Sí, yo es que eso no lo veo tan así, pero... Depende de la persona también. Ahí voy. Me he dado cuenta de que depende muchísimo de la personalidad de la persona. Muchísimo. No de la capacidad ni fuerza de voluntad ni nada. No. Es la personalidad. Claro. Lo que siento que determina esto, solo que solo tengo en perspectiva. Pero bueno, al grano. Entonces, sí, yo en esa época estaba perdida, como te digo, salía muchísimo de fiesta y bueno, en verano de 2016 sé a ciencia cierta que toqué mi fondo e hice cosas que esas sí que no las voy a contar, pero que se entreleen de lo que, bueno, del hecho de que no lo diga cuando voy a decir la otra. Pero sí, en una fiesta del agua de Villagarcía, en agosto de 2016, por primera vez pruebo las drogas. Concretamente, llevábamos una botella, se unió más gente de la que era, se acabó muy rápido la botella y no teníamos más y faltaba mucha noche. Porque para quien no lo sepa, la fiesta del agua en Villagarcía, o sea, sales de fiesta por la noche, pero el agua te la echan al mediodía siguiente, entonces es muy larga la fiesta. Y nos habíamos quedado sin alcohol. Y unos amigos vienen y me ofrecen pues lo que te ofrecen en Villagarcía, ¿no? En Villagarcía, para quien no lo sepa, es la puerta de entrada a la droga de Europa. ¿Ah, sí, eh? Sí, la droga no, de la farlopa, de la cocaína. Y yo, bueno, pues un gallego siempre ha tenido cerca gente que ha metido y vamos, que es súper habitual ver entrar en el baño a meter y gente de todos los estratos y todo tal. El tener cocaína delante no es algo súper extraño. Sí, no te asustaba ni lo veías raro. Y me lo ofrecieron y yo, no me gusta. O sea,
la había probado una vez, hacía un par de años, en plan, es que esto a mí no me gusta. Yo soy muy acelerado, muy espídico y sentí que no me gustó el estado mental en el que me ponía. Tampoco es que lo recuerde, pero recuerdo que dije yo, esto no es para mí. Y me insiste un poco, en plan, toma, hombre, que tenemos que durar mucho. Y yo, que no, hostia, que no quiero nada, que no quiero nada. Y viene otro y me dice, ¿y esto? Y saco una bolsita con un polvito que yo, como profano y pardillo e inocente, me parecía lo mismo. O sea, yo veía un polvito blanco, que luego pues no era blanco, era un poco más cristalino. Pero básicamente era M. M. Sí, correcto, MDMA. Y básicamente, en lo que estaba yo explicándome y diciéndome, pero ¿qué es eso? ¿Y eso qué hace? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuál es el proceso? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y cuándo tarda en pegar? Estamos todos ya un poco borrachos, evidentemente. Y este colega en cuestión, que este sí que no lo voy a mencionar, mete el dedo y me mete a mí en la boca. Vale. Y aunque estaba siendo la primera vez, esto es muy gracioso, porque aunque literalmente era la primera vez que una droga, no alcohol, entraba en mi cuerpo, lo primero que pensé fue, qué puto asco, estoy chupando un dedo, joder. O sea, recuerdo pensar, estamos aquí de fiesta y me acabas de meter el puto dedo en la lengua que me está pareciendo asqueroso de la hostia. O sea, me quedé como, no enfadado, pero mi cerebro empezó, qué puto asco el dedo, ¿sabes? El dedo de tu colega, ¿no? Que no era ni tan colega. ¿Dónde se lo habrá metido? No era ni tan colega. Y llevamos ya como 4 horas de fiesta, ¿sabes? Tampoco estaba yo para chupar ese dedo. Y, hostia, como clipé esto a alguien, tío. No, bueno, da igual, hemos venido a jugar, estamos en el Caribe tranquilamente. Entonces, nada, básicamente... Yo quiero ir al punto, o sea, quiero ir a... Sí, rápidamente. ¿Qué pasó? Como yo no tenía demasiadas expectativas con eso, ni tenía ni idea de lo que iba a hacer en mi cuerpo, ni qué esperar, ni cuánto iba a tardar, en mi cerebro fue como, mira, iba con otro chaval que también se llama Alex, vamos a buscar un 24. Tiene que haber algún 24 abierto y demás. Esto ya fue un par de años después de Telepriva y iba a decir, aunque no se pudiera vender, allí iban a vender igual. La cuestión es que vamos a por el alcohol y en el proceso de pedirlo, que fue bastante tal, yo me empecé a sentir mareado. Y como no tenía expectativa, ni siquiera mi cerebro lo asoció. Entonces me empecé a sentir un poco mareado, pero dije, va, da igual. Y en lo que salgo, me pega como de golpe. Yo no sabía lo que era la experiencia, el alcohol es un poco increscendo y esto es un poco como la gráfica sería más así. Sí. Es diferente, yo nunca había experimentado algo así. Y me sentí bastante mal, mareado, con ansiedad, como desubicado. Y es absurdo, porque empecé a tiritar y mi amigo me puso una camisa de manga corta que él llevaba como abierta. Ajá. Y me la puso así por los hombritos. Y de repente pasé de tiritar y a estar mareado a que se me pasase todo de golpe. Y no solo a sentirme bien, sino a sentirme, pues, muy bien. Probablemente, no sé si lo mejor que me había sentido en la vida, pero no desde un punto de vista de euforia, sino de amor. Era como que de repente todo me parecía bien. Yo estaba atravesando una situación sentimental jodida y venía de tocar el fondo profundo que dije antes y de repente todo eso no había dejado de existir, seguía ahí, lo tenía presente, de alguna manera me dolía, pero como que lo había soltado, literalmente de golpe. O sea, algo, imagina, no sé cómo decirte, si estaba caminando con grilletes y tenía 3 grilletes, como si hubiera entrado una llave, los hubiera soltado y de repente caminase sin eso, que me había... Yo ya pensaba que caminar era eso otro. ¿Sabes? Y de repente vi lo que era ir ligero, de emociones negativas y de rumia y de ese peso mental de eres un paquete o la culpa o el tal, todo el rato. Y de repente, o sea, mi forma de ver las cosas negativas que me estaban pasando pasó de algún sentimiento negativo asociado como odio, culpa, tristeza, ira, simplemente eran aceptación, eran como, han pasado y ya está. O sea, era como Mr. Wonderful, pero me había calado esa tal. Es curioso porque, como lo describes, es generalmente cuando tienes un viaje, cuando has consumido algún tipo de pues, ayahuasca o alucinógenos, o esto no es lo mismo, LSD, siempre te dicen que no te resistas al viaje, que te dejes, que te sueltes y que aceptes. Correcto. Y con las emociones pasa algo similar. Cuando a ti te invade una emoción, una tristeza, un miedo, una ansiedad, y te resistes, no conectas con ella, intentas evadirla, intentas mirar hacia otro lado, esa emoción se apodera de ti y al final lo que hace es arrastrarte más a la profundidad y al oscuro. Sin embargo, cuando la señalas, la ves, le das la vuelta y aceptas que va a estar y que la tienes que sentir, es cuando realmente puedes
trascender, procesarla de puedes alguna manera. procesarla, exactamente. Sí, sí, es increíble. Yo siempre digo que a mí esa experiencia, utilizo el verbo siempre, me inyectó aceptación y me inyectó empatía. Eran como dos habilidades que literalmente no tenía. ¿Pero empatía con los demás o contigo mismo? Yo tenía una especie de empatía como aprendida. Ok. Yo era como que sabía leer, o sea, lógicamente. ¿Tenías como una se siente la empatía, persona. digamos, Aprendida. intelectual, Puede ser, o sea, pero no sé. te costaba llegar a conectar con el sentimiento de la otra persona? No es que me costase porque no me cuestionaba que hubiera otra forma. O sea, para mí era esa, era lo único que conocía. Y de repente sentí una empatía real de conexión, no durante la experiencia, o sea, se me quedó. O sea, Ok, por a eso partir de ese momento. Por eso utilizo el verbo inyectó. O sea, literalmente, ¿sabes en Matrix cuando en la 1, cuando le ponen un disco Sí. conectado a la máquina y dice, ahora sabes Kung Fu, Ok. ahora sabes japonés? Pues fue literalmente eso. O sea, se me quedó el colocón Pero y el efecto ¿qué notaste diferente en cuanto a la empatía? O sea, ¿qué cambio hubo? ¿Cómo sentías la empatía antes de ese suceso y después de ese suceso? Bueno, sin ir más lejos, sentía que tenía que, esto es muy clásico de la empatogénesis del M, sentía que tenía que decirle a la gente que quiero que la quiero, pero no durante el viaje, sino a lo mejor 4 meses después. O sea, tenía presente que debía demostrar amor. Yo no demostraba amor de ningún tipo. Y luego me di cuenta de otra cosa, y es que yo nunca había preguntado a los demás genuinamente cómo están. Solo preguntaba cómo estás si te veo llorando o para saludar. Pues un claro indicador de falta de empatía. Sí, sí, por eso digo, me parece. Sí, o sea... Es curioso porque el tema de... O sea, yo lo veo, como me lo estás contando, yo no tuve una experiencia con el M como tal, tuve experiencias con muchas otras cosas, pero a mí me suena a través de la autoaceptación, a través de la autocompasión, porque muchas veces no nos compadecemos de nosotros mismos, ¿no? Esto, por ejemplo, es un caso más personal. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no me he autocompadecido de lo que he sufrido a nivel familiar, en mi infancia, traumas, etc. Entonces, a través de la terapia encontré la fórmula o la posibilidad de sentir compasión por mí mismo. Y a través de esa aceptación, como tú dices, yo la he vivido en la terapia, no la he vivido a través de una experiencia tan chula, pero sí, tuviste otras peores. aprendí a aceptar, sobre todo lo malo vivido, las emociones que arrastraba y que no quería ver, y también aprendí a autocompadecerme y aprendí a sentir pena por mí mismo, porque yo nunca quise verme como una víctima, y sí lo había sido. Entonces, a través de eso, empecé a poder conectar con las emociones de los demás, porque empecé a conectar con las mismas. Entonces, es muy interesante lo que dices, porque a través de tu aceptación, autoaceptación, autocompasión, también aprendiste a poder aceptar otras cosas. Quizás necesitaba enseñármelo algo para que yo pudiera ver lo que era y sentirlo. Era como si nunca lo había sentido y la construcción mental de esa emoción que yo había hecho era más intelectual que emocional. Quizás, claro, aquí pasa la típica, por ejemplo, yo sé que eso es verde y yo sé que tú también le llamas verde, pero no puedo estar seguro de que lo que vemos es lo mismo. Pues pasa lo mismo con la emoción. Claro. Yo tenía una especie de empatía aprendida, claro, pero quizás no sabía lo que era la empatía hasta que la experiencia me lo mostró, porque te lo va a mostrar. Exacto. Porque por cojones te lo vas a mostrar y vas a sentir ese amor, esa unión con todo. Sentía que era imposible enfadarme o ponerme triste, porque todo estaba bien, incluso lo malo estaba bien porque es parte de mí y parte de mi experiencia. Entonces, en ese sentido, pues literalmente me inyectó skills emocionales. Qué bueno. Sí. ¿Cómo empezó a cambiar tu vida? Entiendo que no es tampoco algo, ala, venga, ya está, ya todo cambia y demás, pero ¿cómo es ese proceso a partir de este momento? Pues yo ahí, esto también le va a sorprender mucho a la gente, aunque no es tan escatológico, por así decirlo, pero yo la semana siguiente a esta experiencia acompaño a unos amigos. Yo pues voy mucho al gym, me gusta mucho el gimnasio y es una de mis grandes pasiones que, si Dios quiere, nunca en mi vida dejaré de entrenar. Durante todo ese tiempo, a pesar de estar en momento depresivo, ibas al gimnasio. Sí, estaba muy fuerte y estaba más que ahora, porque le daba, como vivía en el ego, le daba una importancia suprema a estar fuertísimo y por tanto al gimnasio se iba y no se fallaba y se entrenaba como nunca. Creo que era lo que a lo mejor hizo que tardase más en caer. Puede ser, no lo sé, nunca lo sabré, afortunadamente. La cuestión es que siempre habías, o sea, siempre no, de aquellas a lo mejor llevaba 8 años,
había sido mi pasión y acompañé a unos amigos que iban a conocer a un nuevo preparador que había llegado a Vigo, era de Madrid y demás, y me dijeron si les acompañaba, que iban a hacer, bueno, pues no me acuerdo si era la primera prueba para ver, bueno, la preparación, o sea, la primera medición y demás para la preparación. Y recuerdo llegar allí y el entrenador me dijo, ¿y tú no compites? Y yo que voy a competir, si yo voy al gym por gusto y demás. Y me dice, pero a ver, quita la camiseta tal. Me la quito y me dice, tú tienes cuerpo de mens. Mens es Men's Physique, que es la categoría más baja en tamaño dentro del culturismo. Y yo como, ¿pero qué dices? Era algo que nunca me había planteado, o sea, me gustaba el culturismo, pero no la parte competitiva. Y un poco en esa especie de... tenía reciente esta experiencia de literalmente, yo creo que no fue ni una semana después, tenía experiencia de como de, venga, vamos a por la vida. ¿Vale? Quería volver a estar vivo, volver a vivir y dije, sí. Y además sentía que ese orden, el orden extremo que te exige el culturismo, me iba a venir bien. Y también hace que no puedas salir de fiesta y todo este tipo de cosas. Entonces fue como cambiar una obsesión por otra obsesión. El vivir para el fin de semana a tener todo ese foco en competir. Porque es cierto que yo no tengo mucha disciplina en realidad. La gente piensa que sí, pero lo que yo funciono es poniéndome palos y putadas que si fallo, sufro la putada. Y no quiero sufrir la putada. Entonces, yo nunca había sido capaz de hacer las cosas al 100% bien, porque siempre he tenido buena genética, me he puesto fuerte relativamente fácil y nunca había sido tan estricto. Pero la idea de subir una tarima y dar pena, pues la tenía presente y hacía las cosas muy bien y no me saltaba ni un pelo. Y la realidad es que mi cuerpo se transformó de la hostia y fue muy bien esa experiencia. Entonces, esto fue, ya te digo, otoño de 2016, después de la experiencia en agosto. Fue muy bien, quedé de segundo de talla alta de Men's Physique. Es como que vas achicando y al final quedábamos 6 personas. Pero bueno, su campeón, Copa Gallega, me ganó además un chico que había estudiado conmigo y estuvo muy buena la experiencia, pero no para repetir, porque hay que pagar altos precios que no son solo la comida y el sacrificio y no hacer planes sociales. La cuestión es que la suma de ambas cosas, el aprender las nuevas skills y el orden estricto posterior, el no dejarme volver a dinámicas que antes me habían llevado a sitios más oscuros, digamos que fue el suficiente tiempo como para que se me olvidase un poco la vida anterior, gracias a ese orden, para cuando acabó la competición. Y ahí comenzó pues un poco a mejorar mi vida. Entonces, recuerdo que a finales de 2016 comencé un proceso de selección para Inditex, a raíz de que, bueno, yo conocí a una persona, un psicólogo que trabajaba en recursos humanos, en selección, e iba a mi mismo gimnasio, de hecho, al Viva Gym, por si ya que estamos tal, lo contamos todo. Y nada, y le llamó mucho la atención mi personalidad, nos encontramos mucho, cuando conocía más de mí le parecía un chaval muy capaz y demás. No sé, la verdad que le llamé mucho la atención y me insistió en que aplicase y que me iba a saltar algunos pasitos, digamos. Era como que eran 5 pasos el proceso, desconozco los 3 primeros, yo hice 2 entrevistas. Vale. Y las 2 primeras entrevistas de mi vida, la realidad. Eso que ya tenía 24 o 25 serían. Y nada, básicamente les gusté mucho en ese proceso y me seleccionaron, si no recuerdo mal, porque ahora adelanto que nunca llegué a ir, como Product Manager para el área Asia, que tenía que estar o en Shanghái o en Bangkok, recuerdo que era sede dual, y que iba a incorporarme a Arteiso durante unos meses para formarme y después me mandaban para allá. Este proceso se fue dilatando a tal punto de que en noviembre del 16 comencé el proceso y recuerdo que no sé si a las alturas de marzo o abril todavía no había comenzado la formación en Arteiso. Y yo llamaba a esta persona, que era como mi contacto, en plan, oye, me van a decir algo, me dijeron que empezaba pronto, me dijeron que sí, que les gustaba, pero ¿qué tal? Y a ver qué pregunto, tal, y me decía, no, en realidad se está retrasando, no es que te hayan descartado ni nada, sino que simplemente está retrasando el proceso, me dicen que ya te escribieron, y yo, sí, pero me dijeron que se iba a retrasar, no que se iba a retrasar 4 meses. Y nada, en ese proceso yo me fui no volviendo loco, porque no me estaba volviendo loco, pero sí que sentía que ese empuje que me había dado las últimas experiencias se estaba diluyendo y me estaba jodiendo porque tenía como muchísimo miedo de volver a lo de antes. Vale. Y fue ahí donde mi cerebro ató tres neuronas así una con la otra y dijo, vale, Alex, si quieres ser feliz y estás ya motivado y crees que puedes sacar cosas adelante, y tú lo que quieres realmente es emprender, ¿por qué cojones vas a trabajar para Inditex, aunque esté bien pagado, solo porque tienes la reminiscencia de tu hermano de progresa en el mundo corporate y después desde un puesto alto saltas a otra empresa todavía más grande tal, y luego acabas el perfil de inversor?
lo acorto mucho y perdóname que haga este spin-off, pero es que ha sido una gran frustración en mi vida que me gustaría que quien se pueda sentir identificado, que darle ánimos en ese sentido. A mí, en mi familia, me llamaban el anacrónico. Y luego ayúdame a volver a la conversación, ¿vale? Me llamaban el anacrónico y recuerdo a mi hermana mayor diciéndome, Alex, me pasaba un vídeo de YouTube, por ejemplo, recuerdo de un chino, que ahora sé que era Jack Ma, el de AliExpress, pero cuando no era conocido, hace muchos años, para mí era un chino, cualquiera, que decía básicamente que los 20 son para estudiar y descubrir y disfrutar, los 30 son para comenzar a construir y descubrir el mundo profesional, descubrir quién quieres ser en realidad y demás. Esto lo estoy diciendo regular, pero vamos, os vais a poder hacer la idea. Como que los 40 te empiezas a establecer y los 50 empiezas a vivir bien. A mí me decían que yo intentaba correr antes de andar por querer emprender demasiado joven. Desde ya Telepriva me pasaba, con Gecko más, y es como que siempre he sentido que mi familia estaría mucho más tranquila si yo hubiera elegido el camino corporate. Y yo no quería, yo quería emprender. Entonces vuelvo a esas 3 neuronas que até y dije, si tú lo que quieres es realmente la libertad de emprender, si tu pasión realmente es el fitness, porque además venía de competir, venía animado, había hecho mi cuenta de Instagram originalmente era de fitness, de hecho ya tenía como 12.000, 13.000 seguidores cuando empecé con la fiscalidad y lo hice en otra cuenta, hasta que retomé la mía, viendo que a la gente le interesaba también. Y de hecho, si bajan lo suficiente, hay muchísimo borrado, pero aún queda alguna por ahí. Pueden verte sin camiseta, ¿no? En alguna, creo que borré la inmensa mayoría porque había muchas, pero sí. Entonces, a ti, te encanta el fitness, es lo que te apasiona, quieres emprender, dale ya, tío. ¿Para qué vas a ir a Inditex para volver? O sea, el mismo razonamiento que con Londres y Mayfus. Y mierda, el mismo razonamiento que con Londres y la empresa de mi hermano. Entonces fue una analogía parecida. El decir, tenía una buena alternativa profesional o el camino de emprender. Este no tenía ni puta idea de dónde me llevaba, este sí, pero si el destino que me llevaba no era, yo ¿para qué voy a comenzar a andar ese camino? Si luego voy a tener que desandarlo o saltar al otro y volver a comenzar el otro. Entonces pues monté Biologic, que es una clínica de nutrición, fisioterapia, entrenamientos personales, 1,5 nutrición y entrenamiento personal la hacía yo, fisioterapia no. Me saqué, que esto también es una anécdota de friki autista gracioso, el ciclo superior de dietética online, que son 2.000 horas, que en realidad no creo que fueran 2.000 horas. En poco 2.000 más. horas que hay que aclarar que Alex se las puede fumar en 100. Fueron en 3 meses, pero porque en mi cabeza yo ya sabía mucho de nutrición deportiva, aplicada, práctica, pero me sentía un impostor si no tenía un título. Claro. Después de sacarme el título me di cuenta de que sabía más o menos lo mismo y que tenía un montón de información inútil que no era aplicable a mi día a día, pero yo me sentía mejor con el diploma, que por cierto todavía creo que está en casa de mis padres o lo podemos buscar. Y nada, sucedió una cosa muy similar a la de Gecko y Biologic, perdón, a la de Gecko y Telepriva, que fue que me daba un sueldo un poquito más, pero yo la autopercepción que yo tenía, yo decía, Alex, yo pienso que aquí ya habían pasado algunos años desde que había empezado a caer. Entonces mi cabeza ya se empezaba a preguntar si yo realmente era listo por la adolescencia y juventud temprana que había tenido, o si realmente yo era un paquete y no lo había sabido nunca y lo de los estudios había sido una ficción y que yo realmente pues era una persona mediocre, normal, que se tenía que conformar con eso. Ahí esa autoestima desmedida se había esfumado y aparecía la duda, ¿no? Claro, es que yo, ¿en qué soportaría una nueva autoestima si no estaba teniendo nada que tal? Sí que tenía la parte de compasión, de tratarme de otra manera, de no tener ese juez interno tan duro y tan cabrón, que sé que lo voy a tener toda la vida. Sí, porque es una persona autoexigente, perfeccionista y vas a seguir siendo así hasta que te mueras. Claro, pero no sé que eso no me define y que yo no soy mis pensamientos. Entonces, a veces les hago caso, a veces consigo desecharlos, pero digamos que yo genuinamente dudaba, ya desde la lógica, no solo desde la emoción, de si yo era un tío inteligente y capaz. Porque mis resultados no estaban diciendo eso. Claro. Y ya habían pasado unos añitos que no decían eso, y que no tenían un atisbo de que sí. Entonces, se acumulaba el tiempo y yo ya empezaba a tener mis ciertas dudas. Y esto no se disipó realmente, sino que pasaron un par de años, la clínica era estable, pero el mes que más gané no llegué a 3.000 euros y un poco en este contexto, en 2018 mi padre cumplía 65 años y había, pues, no la crónica de una muerte anunciada, pero sí otro elefante en la habitación familiar, digamos, de, oye, mis hermanos, los dos trabajaron en Afinso y los dos hicieron su propio camino, muy pronto además, y
yo había estado en Afinso muchos veranos, pero nunca había entrado de pleno, digamos. Pero siempre había dicho que yo quería emprender. En mi casa, desde ese primer salto a emprender, nunca más quise volver. De hecho, por eso digo que cogieron con cierta ilusión ese atisbo de Inditex, y recuerdo que mi madre se lo contaba a las amigas y yo decía, joder, es la primera vez desde los estudios que mi madre está orgullosa y yo queriendo ir por otro camino, ¿sabes? Y además yo los hice sufrir bastante, la verdad, porque me aíslo mucho cuando estoy mal y ellos no sabían nada de mí y lo que sabían no era bueno y ese tipo de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, 2018 me sientan mis padres y a partir de aquí ya está la historia que más o menos todos saben, de, oye, te incorporas a Finso para darle continuidad. Yo puse la única condición de que pudiera paralelamente emprender de alguna manera y buscar una forma de dividir el rol que cubría mi padre en, oye, un rol más presidencial, por así decirlo, de mantener una cierta cohesión del equipo y los clientes AAA, digamos, para asegurar la continuidad, pero que una labor más de CEO, más de gerente, lo llevaría pues, el heredero más natural dentro del organigrama, digamos, que es el que tenía que ser. Y bueno, eso se aceptó y nos dimos la mano, pero no fuimos capaces de que eso se tradujera en una realidad. Y yo ya estaba, pues desde casi el principio, full time en Afinso. Biologic lo convertí en una suerte de coworking sanitario, en el sentido de que pues, antes tenía los profesionales a comisión con una parte pequeña para mí y la grande para ellos, y luego pasamos a un fijo como si fuera por el alquiler del espacio. Y pues había un entrenador, un nutricionista y un fisio que me pagaban un fijo, que a mí me quedaba margen sobre lo poquísimo que pagaba el alquiler del local, porque ya estaba preparado, y bueno, fue la primera vez que dije, mira, vale, tú cobras un sueldo cercano al salario mínimo en Afinso, pero ganas otros 1.000 pavos por allá, y en mi cabeza era la primera vez que tenía más de 2.000 pavos estables, en ese sentido. Y tuve como la primera etapa de tranquilidad en muchos años, donde no me metí en fregados nuevos, no estaba donde quería estar, ni muchísimo menos. Mi ego me seguía diciendo que trabajaba en la empresa de mi padre, pero como cobraba el salario mínimo y trabajaba muchísimo, volví a sentir un cierto orgullo de mí mismo. Tenía muchas ganas de levantar eso antes de pedir más dinero. Bueno, yo cobraba 1.400, para que la gente lo sepa. Y bueno, creo que lo he dicho. Y sinceramente tuve una etapa de cierta tranquilidad, que Dios sabe si se habría mantenido. Dios sabe, porque fue cuando llegó la pandemia, que la pandemia a mí me enfrentó tremendamente con la sociedad. Tremendamente. O sea, de hecho nunca volví a ser el mismo, nunca he vuelto a tenerle cariño, le tengo compasión, pero no me gustan. No, ya no la sociedad española, sino en general el ser humano, la forma de tomar decisiones, sobre todo lo que más me frustra mucho más a veces la ignorancia voluntaria que la maldad. Y eso es algo que me vuelve muy loco, sobre todo cuando producto de esa ignorancia pasan cosas malas. Y bueno, la pandemia fue un ejemplo de eso por 1000 sitios, tanto por los que implantaban medidas que me parecían pues, una salvajada, como por los que la aceptaban y los defendían, los agentes de la Matrix. Y todo eso sumado a que tuve un burnout fuerte a raíz de los ERTES, no tanto de los ERTES, sino del caos generado derivado del tema de tramitar los ERTES. Porque yo estaba en primera línea de batalla en ese sentido y me quemó bastante. Entonces me quemó bastante el confinamiento y posconfinamiento, pero el hecho de no poder hacer planes sociales y pasar tanto tiempo en casa, a mí me llevó a... tengo una oportunidad para transformar Afinso, ahora que la gente está trabajando en remoto. Sentí que los planes que yo tenía de digitalización, de automatización de procesos, que sabía que iban a generar tremendas reticencias por parte del personal. Llega el hijo del jefe, que no tiene experiencia, que no tiene ni puta idea, y yo tenía eso como en cola, ¿no? Esto de, en algún momento hay que dirigirse hacia aquí. Hay OCR, se contabilizan solos, tal. O sea, era como que sobraba media plantilla y hacían falta perfiles nuevos y yo no podía llevar a cabo esa reestructuración ni de coña. Y esto lo aceleró, ¿no? Estaba dejando que pasasen los años. Y la pandemia, o más concretamente el confinamiento, me dio mucho tiempo para pensar en estas cosas, en cómo mejorar Afinso. Y pensando en cómo mejorar Afinso, acabé encontrando cosas mucho más interesantes en los productos fiscales que yo podía acabar ofreciendo antes que el corregir internamente los procesos, porque si corregía internamente los procesos, seguía estando en un sector en el que es dificilísimo crecer. Esto es la gestoría, porque solo puedes crecer vía clientes nuevos que no eran el target de Afinso, porque Afinso es semi-premium, digamos, y que no tiene, o sea, la mayoría de las empresas de reciente creación no iban a escoger Afinso probablemente por una cuestión de budget,
bueno, de presupuesto, de precio. Entonces, solo puedes crecer vía clientes nuevos o vía clientes muy descontentos con su anterior gestor. Porque las personas que están solo un poco descontentos con su gestor no cambian. Tienen que estar hartos para cambiar porque hay un coste de cambio muy grande. El asesor sabe tu color de calzoncillos, ya tiene todo más o menos controlado, entonces, salvo que la persona esté harta, no cambia. Y el problema es que si solo puedes vivir de los nuevos y no todos los nuevos te sirven, y solo puedes captar también, aparte, los que están descontentos con el gestor, lo que rápidamente descubrí es que los que están descontentos con su gestor muchas veces son ellos el problema, y tampoco los quieres. Entonces digo yo, ¿cómo escalo una empresa cuyas dos tipologías de clientes son tan malas para crecer? Tiene también una parte muy buena, que es súper estable. O sea, igual tienen coste de cambio para ti, entonces tú sabes lo que vas a cobrar el mes que viene y el siguiente. Claro. En ese sentido es un negocio top, pero tiene más dificultades para crecer. Entonces, diciendo, vale, por mucho que yo mejore estructuras internas, no está tanto aquí la pasta. Y fue cuando, un poco frustrado por lo que se me iba en la nómina, viendo que el gobierno hacía lo que hacía... O sea, mi gobierno me estaba atacando con el dinero que yo le pagaba. Y me estaba encerrando, y yo encerrado le pagaba puto dinero. O sea, yo ya ganaba poco, aunque estaba más o menos conforme, pero veía que realmente podían haber sido 3.000 o 4.000 pavos, si consideramos el bruto. Y vale que hay que pagar impuestos, pero estoy pagando muchos impuestos para los tíos que me tienen encerrado en mi casa y que me quieren vacunar, me quieren contra mi voluntad. O sea, me pareció tan doloroso que lo de las vacunas vino después, evidentemente, pero o sea, ¿cómo cambio esto? Y lo que fue un dolor mío y el mejorar a Finso y me metí a bucear en las soluciones que hay, fue donde está la historia que siempre cuento de se descubre una cosa que se llama NHR, descubro LLCs, descubro Estonia, descubro tal, lo pongo sobre la mesa en Afinso, en Garrigues, me dicen, ni idea, eso es que hasta escuchabas palabras de ajeno a la fiscalidad, es decir, eso es evasión fiscal. Sí, hasta un Garrigues. Concretamente esto no salió de Garrigues, pero sí de gente que se dedica a fiscalidad en su día a día. No, en Garrigues no fue tan así, simplemente echaron balas fuera de que no controlamos estos regímenes, ni he tenido nunca ningún caso de LLCs ni nada. Esto, insisto, hablo ya de, pues eso, primavera-verano de 2020. Y bueno, y a partir de ahí la historia que un poco más se conoce y que cuento más habitualmente, con bastante menos profundidad, por motivos evidentes de tiempo y vergüenza. Qué bueno, qué top. Creo que es importante eso, ¿no? Porque la gente se piensa que llegar a un punto en el que estamos es sencillo, es fácil, y los tres, que eso es algo que ahora vamos a hablar de ello, a su manera hemos tenido viajes muy moviditos, personales, hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora, ¿no? Y la mayoría de emprendedores con los que tú por tu vía tratas, y yo en consultoría, casi todos los emprendedores que les ha ido bien tienen una historia compleja detrás. Correcto. Y sobre todo, eso es algo que hace poco, no sé a quién se lo escuché, pero me parecía interesante. Decían, creo que era un agente de la CIA que lo decía que la correcta cantidad de trauma te prepara para poder emprender o poder hacer cosas grandes o enfrentarte a grandes retos, ¿no? Yo no voy a decir a nadie que le deseo sufrimiento, pero sí que es cierto que a raíz de descubrir ese lado empático y sobre todo un viaje personal, no psicodélico, pero viaje personal largo que sigo viviendo y que sigo caminando, me llevó en más de una ocasión con seres queridos, personas cercanas, que me cuenten una mala experiencia por la que están sufriendo, poco trascendente en un sentido amplio, pero que le están jodiendo mucho en ese momento, y contestarles que me alegro de que estén pasando por eso. Sí, pero solo hay gente que no lo entiende hasta que no llega al punto donde tiene la capacidad de entenderlo. Claro, yo ahí tenía empatía real y sabía quién se lo decía. Claro. En ese sentido, y sabía que la estima que tenían sobre mí me permitía decir algo así para que en su cerebro abrieran una puertecilla al ver lo bueno dentro de lo malo que le estaba pasando. Porque a veces desde fuera estas cosas se ven muy claras. Cuando ves que alguien está pasando... Esto tenía un nombre en internet, como era evento canónico de su vida. Está pasando por un evento canónico de su vida, como la primera ruptura, la primera vez que le deja una chica, y dices, bien, métele sufrimiento ahí que vas a aprender muchas cosas sobre ti. Entonces, sí, o sea, estoy súper de acuerdo con eso, porque soy de los que cree, no como el de Múltiple, que le desea sufrimiento a todo el mundo, porque claro, cuando se van a transformar, ¿no? Pero yo escuché ese mensaje y dije, eso es. Entonces, por eso hago el matiz, ¿sabes? Sí. Igual que cuando hablo de Thanos. Yo veo a Thanos y digo, eso es, joder, eso es. No porque quiera destruir la mitad de la humanidad, sino porque es un tío capaz de enfrentarse a los demás
por lo que él entiende que es el propio bien de los demás, Ujú. que es lo mismo que salvando las distancias, evidentemente, y sin guantelete, que siento que hacemos nosotros. Ujú. Porque muchas veces cuando discutes con alguien de izquierdas o de derechas, pero igual de dormido, que vota al PP y cree que eso va a cambiar algo, alguien Ujú. socialdemócrata, digamos, muchas veces sientes que cuando nos atacan por hacer esta crítica al sistema, como si quisiéramos que se muriera la gente. Como cuando le dicen, Rayo quiere que la gente muera de hambre sobre los liberales. Y es como, no, tío, genuinamente creo, me puedo estar equivocado, pero como ya he estado ahí y ahora estoy aquí, siento que no estoy equivocado. Y que lo que yo digo es bueno para ti, aunque tú creas que soy un cabrón. Entonces, para mí eso es lo que representa Thanos y eso es lo que representa el sufrimiento. El salirte de la primera derivada e ir más profundo. Oye, ¿qué hay después? ¿Qué pasa si hago esta medida? Y todo eso pasa con el sufrimiento. Ujú. Porque yo nunca había sufrido y era una persona completamente plana. Claro. Después de sufrir, joder, honestamente, todo el mundo me quiere más. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, y evidentemente no se le puede desear el sufrimiento a nadie como tal, pero creo que yo, por ejemplo, no podría enfrentarme a muchas de las cosas que nos enfrentamos a día de hoy como empresarios. Pues, temas de empleados, temas de traiciones, temas de el mercado, o sea, porque ya no solo es el mercado el que te ataca, ya no solo tienes que competir contra otras Que empresas. es el que sabes, es el que sabes que Exacto, está. que es el que sabes que está. Tienes que competir contra vos, que si contrato o no contrato, despido o no despido, Hacienda, que eso es otro melón que vamos a abrir. Hay tantas cosas y tienes que tener tanta gestión emocional y tienes que tener tanta dureza mental y tienes que estar preparado para caerte tantas veces y levantarte otras tantas y no rendirte. De hecho, perdóname que te interrumpa, pero además de que me alegro mucho de que estéis descubriendo al César que los que le rodeamos conocemos y que no muestra siempre, pero quiero hacer ahí un apunte y es decir que Fiscal no sería lo que es si no fuera por Miguel y por ti, porque esas habilidades que acabas de describir, esa enumeración que haces, yo soy consciente de que soy deficiente en la mayoría de esas habilidades. Entonces, muchas veces yo me he planteado, de hecho tengo un vídeo en mi canal sobre eso, de oye, yo no valgo para empresario. Y genuinamente lo pienso, no intento ni que me digan ni pobrecito ni nada, o sea, genuinamente creo que no tengo las habilidades necesarias porque requieren un drive, una dureza, un tener claro el objetivo, que yo soy blandito, no digo blandito en un buen sentido, tú sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo, pero la audiencia lo puede interpretar mal. O sea, mis decisiones son malas decisiones empresarialmente la mayor parte de las veces, porque siento que mi sufrimiento me ha convertido en alguien con quizás exceso de empatía, y la lógica me dice que lo correcto es lo otro. Y bueno, a raíz, o sea, muy a la línea de no tener esas habilidades que tú estabas describiendo, yo soy muy consciente de mis limitaciones. Y no voy a decir que me ahogue en un vaso de agua, pero, porque me lo he demostrado durante los 3 años del burnout, que puedo seguir adelante, pero tengo que saber qué precio voy a pagar después. Claro. Por ese burnout físico y psicológico. No, está claro, todo tiene consecuencias. Eso es algo que también a la hora de emprender, yo que tengo otros negocios también, que he ayudado a mucha gente a emprender, me doy cuenta, ¿no? Hay gente que no entiende que siempre estás pagando un precio, y no es el económico. Es un precio de no ver a gente, es un precio de tiempo, es un precio de salud mental, de salud física, de exposición, ¿no? Y que mucha gente quiere lo que ve, quiere el objeto brillante, pero no entiende que hay un camino de púas muy heavy y que a medio camino hay gente que dice, hostia, esto no es lo que me habían vendido, esto no es lo que yo creía, y quiere volver. Y a veces es demasiado tarde. Sí, ¿qué te voy a decir? Es algo que todos hemos sufrido y que además incluso diré que pues, ambos hemos conocido, no voy a decir cientos, probablemente miles de emprendedores, y son más, con comillas lo que voy a decir, pero son más los infelices que los felices. Totalmente. Pero abrumadoramente. Totalmente. Lo curioso es que les preguntas si lo habrían hecho de otra manera y la mayoría de las veces no. Es decir, hay un precio a pagar, vas a sufrir pagándolo, pero merece la pena igualmente. Claro. Que eso es lo que a mí me parece bonito. Sí, por el conjunto de aprendizajes que te llevas y las experiencias y lo vivido. O sea, yo siempre digo que no me arrepiento de nada, entre comillas, porque al final todo me ha traído hasta aquí. Exactamente. Entonces, bueno, ha podido ser mejor, ha podido ser peor. Yo lo he pasado muy mal también, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial. O sea, me ha pasado de todo. Empleados que me la han ligado, difamación, ataques mediáticos, Hacienda.
O sea, he podido tener Tienes- todos los ataques que pueden existir. Y alguno que se te olvidará. Alguno que se me seguramente. olvidará a la vez. Y de nuevo, en ese momento, Pero ves, ahí yo desde fuera, porque en esos años no te conocía, desde fuera siento que a otra escala, ujú, pero el César súper exitoso, que tuviste la buena y mala suerte de ser demasiado joven, digamos, creo que necesitaba esa puta hostia. no, totalmente. Necesitaba totalmente. esa hostia y a lo mejor por lo visto necesitaba esa paliza. No, de- fue. de la Es vida. que eso no fue una hostia, yo creo que Claro, fue claro. una pisonadora Claro. a toda velocidad, pasando por encima de mí. Y conectaba mucho con lo que decías antes, porque claro, yo no fui bueno en los estudios. Yo nunca destaqué cuando era un chaval y un adolescente. Nunca fui bueno en nada. Y no solo eso, sino que tampoco fui reconocido o obtuve atención o nadie se sintió orgulloso de mí. Ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni nunca. Yo también te dije que conoceros a Miguel y a ti y vuestras historias también me hizo sentirme muy agradecido de la suerte que había tenido yo con todo el apoyo familiar, la red de seguridad, digamos, Claro. que yo siempre sentí que tenía, y tu historia es acojonante en ese sentido. Y lo que decías antes de haber construido autoestima a través de logros y de bueno, consecución de objetivos, es algo que yo también viví, pero en el mundo empresarial. Yo había construido absolutamente toda mi autoestima sobre logros empresariales, sobre facturar X, sobre llevar la empresa a tanto, sobre tener tantos empleados, sobre salir en estos medios, sobre tener tantos seguidores. Y que se note. Y que se note, correcto. Y alardear y gastar y mostrar cómo me iba y que todo el mundo se enterara del que eras dinero rico. exacto, del dinero que podía ganar. Y claro, cuando de repente pues tengo un bache muy gordo, que no sé, ni bache no puede llamarse, pero bueno, Eso tuve acabó, sí. una hostia gigantesca, claro, veo, como tú decías, ¿no? O sea, veo mi ego tan dañado, me veo tan poquita cosa, tengo una crisis existencial de ¿será que todo lo que he construido ha sido suerte y no porque realmente se me den bien los negocios? ¿Será que puedo volverlo a hacer? ¿Será que me puede volver a ir bien? ¿No? Y eso es un aprendizaje, tío, que es que no se puede verbalizar, no se puede expresar con palabras, pero es acojonante. Sí, yo estaba pensando, cuando dices que no se puede expresar sin palabras, un friki del castellano como yo piensa, tiene que haber una palabra. Tiene que haber. Estaba pensando si lo llamaría desasosiego existencial, si lo llamaría duda vital. No sé, pero se te cae el mundo encima, porque cuando solo existe eso, yo no tenía vida personal. Yo no había construido... tenía amigos que podía contar, no con los dedos de una mano, sino con nada. Con el nabo. Con el nabo. Perdón. Es que ya se volvió cómoda la conversación. No, pero está bien. Tenía amigos de toda la vida, pero Perdón, es no que tenía una red me de relajé amigos demasiado. gigante, ¿no? Y además, muchas veces mi actitud, como tú me has conocido en otra época, muchas veces mi actitud tampoco era la mejor, ¿no? Entonces, Sí, no, por supuesto. tenía más enemigos que amigos, ¿no? Y claro, cuando no has construido vida personal, no tienes una red grande de amigos, familia prácticamente inexistente, y lo único que te ha sostenido y te ha configurado como persona de alto valor, autoestima, etcétera, cae o se tambalea, es muy duro, es muy jodido cómo ves la vida, cómo te levantas, cómo sigues haciendo tu día a día y cómo consigues ser funcional en ese momento, ¿no? Eres autómata, no eres funcional. Totalmente. O sea, repites acciones que hacías cuando estabas bien porque las tienes aprendidas, pero las haces en modo autómata sin darte nada de cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Totalmente. Y bueno, yo creo que, como decías, o sea, no hay arrepentimiento y la felicidad es algo que pasa en un segundo plano muchas veces en la vida de un empresario. Yo es algo a lo que también he concluido. Y sobre la felicidad en sí, así de forma explícita, creo que nunca hemos hablado, ya no digo aquí, sino en privado. Pero sí que es una conclusión similar a la que llego yo y que tengo cuidado delante de quien la digo, no porque sea grave, sino porque se suelen escandalizar. Claro. ¿Cómo vas a renunciar a la felicidad? No, hombre, no, la vida es muy bonita, la vida es bella. Mira todo lo que tienes, porque francamente, si nos ponemos estrictos y objetivos, nuestras vidas van de puta madre. Sí. O sea, y probablemente también iban de aquellas. O sea, tu socavón no tanto, pero en mi caso la mía, objetivamente iba bien, solo que yo quería mucho más, pero iba bien. Y esa conclusión a la que he llegado es que, ¿qué es la felicidad? O sea, es que la gente se imaginará a veces que estás, pues, relojes, coches, viajes, todo, que es todo idílico, pero es la vivencia subjetiva dentro del cerebro, en el sentido de
qué estás pensando en el día a día. Tú a lo mejor pues llegas a tu habitación de hotel, tienes la piscina ahí y el primer día dices, qué guapo. Y el segundo día que llegas a Calara dices, qué gusto, me puedo poner un chapuzón. Pero eso es literalmente un minuto de tu día. Claro. Lo que ocupa tu mente la mayor parte del tiempo es llego tarde a esto, tengo que hacer todo esto antes de que se acabe el día, este ha hecho esto y hay que ver cómo lo corrijo, aquí cómo coordino esto, este hijo puta me está haciendo esto, este cliente imbécil se ha puesto su normal y tal, o aquí le hemos cagado nosotros, vamos a ver cómo lo corregimos. Claro. Y si todo el día estás viviendo eso, y además el porcentaje de cosas en el día que tiene un componente, ya no negativo, pero de resolver, duro, con riesgo, que hay que medir, que hay que cuantificar, al final, si eso es lo que ocupa tu día, es imposible que seas feliz. Claro. Y pongo feliz con comillas porque nadie sabe muy bien definirla y a lo largo de la historia hasta los filósofos la han definido de 40.000 formas diferentes. Entonces yo sí que comparto un poco la visión de que la felicidad como la entendemos, hay personas muy capaces emocionalmente o simplemente muy sanas que son capaces, pero lo normal es que la etapa de emprender, mientras aprietas, mientras creces, sea dura y sufras, y es lo que hay. Y lo importante es que sepas que lo hagas por algo, porque esto es como la dicotomía entre ser conocedor y sufrir por conocer, o ser ignorante y feliz en esa ignorancia. Claro. ¿No conoces a ningún consciente Feliz. pero que elija la ignorancia feliz? Y eso es muy llamativo. Claro. De decir, coño, ¿por qué nadie, ninguno de nosotros, y por estadística en nuestra audiencia la mayoría de la gente será así, gente que ve a los de su alrededor poco conscientes, más felices que ellos? Yo a veces he llegado a envidiar esa ignorancia. Eso es exactamente lo que iba a decir. Eso es exactamente lo que iba a decir. A veces siento envidia, pero siendo honesto conmigo mismo me pregunto, Alex, ¿lo elegirías? Yo no lo elegiría, pero en ocasiones sí que envidio a la persona que la ves y dices, hijo de puta, mira qué feliz vive, porque no se entera. Y porque muchos no tienen la capacidad ni siquiera, o no tienen ni siquiera la curiosidad de indagar y de conocer más. ¿No? Ni siquiera la curiosidad, y aunque tú se lo quieras decir... Sí, da igual. Sí, es impermeable en ese sentido. Es como... Y vuelve a ser feliz después de esa conversación, acto seguido. Yo hay dos cosas que he dejado en un segundo plano. Una es el ser feliz como tal, porque es muy abstracto. O sea, ¿qué es ser feliz? Sí. Yo consigo ser feliz con atención y presencia. Son los momentos en los que más feliz me encuentro. Un poco hilado a lo que tú decías. En plan mindfulness, sí, pero no como terapia, sino sí, sin ponerle etiquetas, es el sentido de ahora estoy aquí hablando contigo y estoy en un estado de felicidad porque estoy atento a lo que me estás contando, estoy aprendiendo lo que me estás diciendo, te estoy dando devoluciones, me estoy conociendo, estoy presente. Entonces eso me aporta felicidad porque me saca de ese bucle. De la rumia. Claro, seguramente haya 187 WhatsApp sin contestar. Sí, yo no lo he mirado. Pero me da exactamente igual, porque estoy concentrado en este momento presente. No siempre puedes hacer esto porque no soy un monje. ¿No? Y hay veces que... Bueno, tienes unas habilidades aprendidas. Tengo habilidades de la hostia. Tengo habilidades aprendidas. Pero muy por encima de la media. O sea. Y lo consigo en muchas ocasiones. Me hace muy feliz poder compartir momentos, que esto lo he aprendido después de mi terapia y después de mis hostias monumentales, mis terapias, que hace muchas. Con un amigo, con una persona incluso que no conozco, que me está contando su vida de algo y que puedo obtener un aprendizaje, con mi mujer. Para mí eso me hace enormemente feliz, el poder disfrutar de un momento donde solo existe ella y yo, ¿no? Como ahora, solo existes tú y yo. Entonces eso me puede llegar a hacer feliz y obtengo felicidad de ello. Hay otra cosa a la que he renunciado, aparte, o he pasado a un segundo plano, y es al sentido de la vida. Como... Hostia, ahí me pillas. Sí, porque es como constantemente me he preguntado el por qué y para qué hago ciertas cosas. Es como, ¿para qué quiero más dinero? ¿Para qué quiero montar otro negocio? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero conocer tantos países del mundo? Y es como que cuando empiezo a hilar y a buscarle, digo, es que, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene acumular, por ejemplo, más propiedades? ¿Para qué quiero más cosas? ¿Y a qué conclusión has llegado? No, llego a la conclusión de que simplemente necesito progresar, necesito avanzar. Es el movimiento. Necesito moverme. Claro, independientemente de cuál sea el resultado final, si este año son 10 casas o son 5 o son 3, pero necesito sentir que he hecho algo y que obviamente me ha generado algún tipo de resultado. Porque puede ser que un resultado negativo también me haga pensar que he avanzado, porque he aprendido una forma de no hacer algo, me ha generado un resultado negativo y ahora voy a cambiar de rumbo para hacer algo que sí me genere un resultado positivo.
Te lo he visto hacer. Eso es. Yo aprendo O sea mucho que- así, a marchas forzadas, ¿no? Sí, no, De- pero me parece increíble porque donde yo a lo mejor me atasco más, tú eres muy rápido en verle lo positivo. Yo soy un hombre de acción, yo Sí. tengo que estar accionando. Entonces, si correcto. acciono y fallo, no me preocupa. Simplemente he descubierto una forma, un camino que no es. Ahora voy a seguir otro camino, Que yo otra siento lo senda, contrario. y a ver si esta senda me proporciona el resultado esperado. Pero son como reflexiones a las que he llegado. Yo lo he hablado mucho en terapia, yo he llegado muchas veces a terapia y decir, es que, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? ¿Por qué hago todo lo que hago? Yo me lo pregunto mucho también, por eso te preguntaba, ¿y qué has concluido? Es que no concluyes nada. Y me he dado cuenta que eres triplemente infeliz buscando y preguntándote cada día ese sentido. Porque es que yo creo que nunca lo vamos a encontrar. No, si yo he acudido a la filosofía para ver qué pensaban tíos que se habían rayado durante toda su vida sobre eso. Concretamente, Albert Camus con el absurdismo, que se puede resumir como el pasar de la vida no tiene sentido a la vida no tiene sentido. Claro. Entonces es como que la conclusión es exactamente la misma, pero el approach es totalmente diferente y eso podría ser una forma de resumirlo. Totalmente. A diferencia de ti, yo no soy un hombre de acción. O sea, soy un hombre de acción para la media, pero soy un puto parado al lado del verdadero emprendedor. Porque no solo lo eres tú. O sea, mucha gente de nuestro ecosistema son gente de acción y son gente exitosa y yo acciono mucho para un NPC, pero poco para la élite de los hombres de acción de verdad. O sea, la rapidez con la que tú implantas algo que se habla y ya está en el terreno claro. funcionando, en el mío pasa por una cadena gigante de montaje que a menudo no acaba en nada o la cadena de montaje vuelve en círculos y se queda ahí en una rumia infinita, que muchas veces es bueno porque me he puesto en los 100.000 escenarios posibles que pueden darse y por lo menos también nos podemos preparar y en ese sentido creo que entre todos hacemos muy buen equipo, Claro. precisamente por lo complementarios y al mismo tiempo mancos emocionales que somos los unos y los otros y creo que en ese sentido por eso empastamos bien, pero diría que a mí lo que te da esa felicidad que le has llamado no es el soltar el sentido de la vida, porque a mí las reflexiones sobre el sentido de la vida me generan como una especie de curiosidad intelectual, más que desasosiego existencial. No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, a mí lo que he sentido que me hace más feliz, y soy muy consciente, me desverbalizo esto, que probablemente no sea mi respuesta definitiva, sino el seguir indagando. en los años que pasen. Pero hoy por hoy, la conclusión más cercana que tengo es el sentir que lo que hago sirve para algo. Y me explico. Esto es muy fácil de ver en una relación, por lo menos la que tengo, en la que quiero estar con ella toda la vida. Pero he tenido la mayoría de mis relaciones antes, yo he sabido que no era la mujer de mi vida, de alguna manera, y estaba en esa relación y me daba igual. Pues eso aplicado a todas las esferas de la vida. Claro. Por ejemplo, me genera mucha frustración el modelo de negocio de auditoría. O sea, las auditorías consisten en que una empresa que presenta unas cuentas anuales contrate a otra empresa a la que le paga un pastizal para que le busque las cosquillas, para que en un escenario bonito que compruebe que las cuentas que la empresa presenta se corresponden con la realidad a través de pues, medir el inventario, las facturas, todos los pagos, todo, que hay una imagen fiel, que es como se llama. Las cuentas reflejan una imagen fiel de la realidad de la sociedad. Sin embargo, se da una circunstancia en la que hay un incentivo perverso, igual que el inspector, que tiene incentivos para sancionar de más, aunque esté equivocado. La auditora tiene incentivos para no encontrar cosas demasiado graves y si las encuentra, aceptar taparlas, porque si no le pueden cambiar. Entonces, esto es porque es el ejemplo más claro que me viene a la mente, pero que miles de personas que me estén escuchando, cuando concluya este discurso, van a entender a qué me refiero. Y claro, yo veía a todos mis compañeros de promoción, la mitad de ellos trabajando en auditoría, y veía que echaban un montonazo de horas para hacer un trabajo que, vale, era mecánico, pero eres joven y hay que pagar el precio de la etapa fotocopias que decía antes. Sin embargo, estás realizando un trabajo que es mentira, es parte de una filfla, es parte de una gran pantomima. O sea, hay miles de personas trabajando en esa parte del mundo corporate que trabajan para algo que es mentira, porque si tú encuentras cosas que es tu trabajo encontrarlas, no vas a poder sacarlas. Porque lo he visto muchísimas veces. La empresa te dice, pues tú verás, si vas a sacar eso no me lo pones en el informe, esto me lo quitas, esto lo camuflas, esto tal. Y eso es un ejemplo perfecto de cómo alguien que, vale, entras con 22 años y trabajas un par de años porque quieres hacer currículum y sabes que es una mierda, pero lo aceptas. Pero ¿cuántas personas viven vidas así? O trabajas en un banco, que es una institución que
te repugna como institución. Y además, ¿para quién trabajas? Les preguntan, ¿no? Para mi jefe o para el banco. Y digo, ¿quién es el banco? ¿Es tu jefe? ¿Es el director regional? ¿Son una suerte de socios? ¿Son los accionistas? ¿Quién es? Si los bancos, igual que la mayoría de empresas cotizadas, son propiedad de los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, o sea, no trabajas para nadie. Y si trabajas para alguien, es para el mismo sistema que criticas. Entonces, a mí eso me genera tanta disonancia cognitiva, decir, ¿cómo voy a estar viviendo mi vida en algo que es mentira? Y hacer las cosas. Pero es que eso justamente que tú dices es aplicable a absolutamente todo, aunque tengas, porque yo lo estoy extrapolando lo que tú me estás diciendo como más a propósito, no tanto a un sentido de vida a nivel macro, o sea, a sentido planeta, sentido mundo, ¿sabes? O sea, a mí me empieza a entrar la paranoia del sentido de todo, de cómo está construido el sistema, del dinero, de lo falso que es todo, de que todo está creado, de todo está diseñado, pero ¿por quién, cómo, para qué? O sea, es como que hay tanta pregunta que no tiene respuesta que al final me hace incluso plantearme si realmente lo que estoy haciendo forma parte de un plan mayor, si realmente estoy tomando mis propias decisiones, si realmente soy libre o no lo soy, o sea, es como... Ah, vale, pero eso es más profundidad filosófica, el libre albedrío, el determinismo... O sea, no es tanto del sentido de, o sea, obviamente tú hablas de propósito, tú hablas de que lo que haces sirva, de que deje un legado, de que inspire... Sí, pero más terrenal. Más terrenal. Más terrenal, claro. Sí, lo otro es lo que te decía que me generaba curiosidad intelectual, pero no tanto sufrimiento, desasosiego y demás. Lo que me da desasosiego es cuando siento que lo que hago no sirve para nada. O sea, me pasaba, al final esto es un canal de fiscalidad, me pasaba cuando la mitad de lo que ganaba se iba en impuestos, y ganaba poco, pero se iba la mitad igualmente. Te puede pasar en según qué trabajos, y por eso siempre digo que fiscal es mi Ikigai. O sea, si es que al final lo que a mí me encanta y lo que ha hecho que por primera vez en mi vida, incluso cuando estaba jodido por puro agotamiento acumulado, pudiera seguir y tuviera las fuerzas para, pues probablemente más de 1000 mañanas, porque fueron 3-4 años, más de 1000 mañanas, no todas estaba jodido, está claro, pero a lo mejor 150, 200 sí, cuando ya estaba muy agotado, y yo tenía las fuerzas de saber que, además de arreglar mi propia vida, que lo que hacía tenía un sentido cambiando otras vidas. Eso yo también lo he encontrado en Fiscal. O sea, yo ya tenía cierto propósito en lo que venía haciendo, no tanto en el sector inmobiliario, porque al final el sector inmobiliario para mí siempre ha sido extraer beneficio y pura operación financiera, o sea, y me daba igual, es decir, compro una casa más bonita, más fea, pero el objetivo es dinero. Correcto. Tenía una rama que era educativa, que ahí sí encontraba cierto propósito en ayudar a la gente, en ver cómo la gente iba cambiando. Pero lo que he encontrado en Fiscal ha sido como una especie de misión, como una especie de lucha personal, porque he conectado mucho también con la misión y con el propósito que tú traías. Creo que los tres, además Miguel, que hoy no está aquí presente, también está muy alineado con ello. Creo que los tres nos toca o sea, es como, es una especie de, a mí me sale un sarpullido, ¿no? Es que somos nuestro propio target. Exacto. Cómo nos humillan, cómo se ríen de nosotros, cómo nos hacen creer que vivimos en un sistema que funciona, que es esperable, que es sostenible, que es justo. Con la mejor sanidad, los mejores servicios públicos. A mí me hierve la sangre cuando veo los comentarios, todavía me hierve la sangre de la gente que te dice sí, tú te calientas. ¿Por qué carretera vas a pisar? Pues no vengas a operarte. Pues no sé. Y es como, pero ¿cómo puede existir todavía gente que se crea esta pantomima? Sí, por algo me gusta Thanos, tío. Por eso te digo, o sea, al final hay que tener empatía por el ser humano y cada uno tiene su camino, pero yo ya no me siento culpable por sentir el rechazo que siento por la mayoría de la población dormida, en ese sentido. Que no sé si es bueno o si es malo o si es inevitable, pero sí, en cierto modo, yo creo que Fiscal es un alivio para nosotros, en el sentido de decir, joder, este gran monstruo que siempre está acechando, que siempre te está pisoteando, porque cuando no te está pisoteando te sientes observado, porque a nosotros ya no nos pisotea. Pero sentimos el aliento en la nuca. Siempre. Igualmente. El mensajito a altas horas de la noche, el viernes. Es que, tío, a mí me han llegado mensajes de Hacienda hasta un fin de semana, tío. Están programados. Sale una resolución del TEAC diciendo que van a invalidar la aplicación de convenio en ciertos certificados fiscales, que en cristiano, para que lo entendáis, es que van a poner en duda ciertas residencias fiscales, aunque pases 300
80 días al año en ese país, lo cual es una aberración jurídica que un tribunal nunca sacaría adelante, un tribunal de verdad, no un administrativo, que es el de Hacienda. Y ves estas cosas y al final sientes una especie de espada de Damocles, que ahora la sentimos de medio lado, pero sabemos que nos pueden saltar esquirlas. Claro. Pero que está en España, o sea, si estuviera en España estaría atacado, como estará la mayoría. Entonces la idea de ayudar a esa gente es como, por fin tengo un trabajo que sirve para algo, que no consiste en dar de beber a la gente, o en darles pulseritas, o en hacer que estén más delgados, porque es verdad que Biologic cumplía un pelín eso. Yo siempre decía que de venir de un mundo más puramente empresarial a Biologic, que para recordaros era la clínica de nutrición, yo ahí sentí por primera vez lo maravilloso que era que tu trabajo tuviera puntos gratificantes. Claro. De que alguien te venía al cabo de 2 meses. Había bajado de peso, había mejorado su vida. Es que bajar de peso había sido lo de menos, como todo el resto de consecuencias que había habido después de bajar de peso. Claro. Que había mejorado la seguridad en sí mismo, la energía vital que tenía, estaba más alegre. Y yo me iba para casa ese día y decía, joder, así sí, hostia, así sí, o sea, me levanto todos los días para algo. No solamente para ganar un sustento y vivir y ya está, que es importante y tiene que estar el sustento, evidentísimamente. Pero el que sirva para algo es la hostia, tío. Y fiscal es mejor que dejar de estar gordo, tío. O sea, es como conseguir libertad real. O sea, cuando dejas de perder la mitad de lo que ganas y empiezas a perder pues un décimo, de repente tienes ese 40% adicional que la tranquilidad que te inyecta, que ya hablamos de felicidad y se la ha llamado a lo largo de la historia de diferentes maneras, ataraxia y eudaimonía y 1000 maneras, para mí la ausencia de sufrimiento es lo más cercano que podría tener a definir la felicidad en ese sentido. Y el no tener esa espada de Damocles es una maravilla, ayudar a la gente a no tenerla es la hostia. Totalmente. Es la hostia. Y sí que es cierto que eso, no vamos a ir de que todo es de color de rosa, porque conforme la empresa se hace grande y se ha hecho muy grande y muy rápido, la frecuencia y tamaño de los problemas también crecen muy rápido. Totalmente. Entonces, a pesar de ese sentido, tu cabeza la ocupan esos pensamientos, no negativos, pero a veces son negativos, pero sobre todo de resolución y no estás disfrutando la vida que tienes, sino resolviendo, y eso te hace estar en la misma rueda que estabas cuando eras pobre. 100%. Exactamente igual, es más, ¿te pasa que que echas de menos? Claro. La fase de cuando estabas hasleando, apretando, hay la subida. Hay algo heavy. O sea, Digo porque ahí os acordáis y os recordáis que no hay que disfrutar al acabar, hay que disfrutar ahora. Y esto que es muy de taza de Mr. Wonderful, me cago en la puta. O sea, todos echamos de menos y recordamos con cierta nostalgia la fase en la que estamos creciendo, tío. Empezando. Claro. Con la ilusión, con la proyección, claro. Con todo. De hecho, eso también muchas veces te hace a pues, crear nuevas líneas, nuevos emprendimientos, nuevas empresas, porque al final hay dos tipos. O sea, yo soy el emprendedor que le gusta empezar. A mí me gusta lanzar. Me gusta esa fase inicial, me gusta crear, me gusta... No quiere decir que luego no me guste escalar, porque también me gusta que el negocio experimente su máxima y que nunca pare de crecer, porque soy de los que piensan que si no creces, decreces, o sea, eso es un hecho, tanto a nivel personal como en todas las áreas, en el negocio no va a ser menos, pero me gusta empezar cosas. Creía que ibas a ir por otro lado. Yo a veces, ¿sabes lo que he envidiado? Que es muy heavy, tener un empleo. Puedes tenerlo. Lo que no sé es qué jefe ibas a soportar. No, ya, esa es otra derivada, pero pasar por un restaurante, por ejemplo, y ver a un camarero atender una mesa o cualquier sitio y decir, hostia, me cambiaba por un momento. El hueco mental que tienen, sin estrés y sin frustración. Exacto, o sea, el hecho de salir, de trabajar y de olvidarte de lo que ha ocurrido en el día. Esta mañana, con la movidilla que pasó y demás, iba con mi novia y pasaba un tío con 4 o 5 palmas gigantes, o sea, la hoja de la palmera y tal, y las iba arrastrando ahí y sonaba bachata, pero el tío así, como arrastrando las palmeras, como aburrido. Y dice Miriam, el tío lleva cara de, joder, otro día arrastrando un montonazo de hojas de palmera, que es que iba ocupando, la verdad, que un sitio exagerado. Y yo, que hoy me levanté un poco del revés y tal, le decía, joder, pues yo le envidio, porque su puto trabajo es quitar hojas de palmera y llevarlas a otro sitio. Acaba eso y se olvida. Vale que habrá días que es duro, días que haga mucho calor, días que lo que quiera, pero este tío
lo tiene más fácil que yo para ser feliz, quitando las facilidades que nos da el tener un negocio exitoso y demás, pero sí que es muy envidiable eso, tío. Pero no me cambiaba. No, yo tampoco me cambiaba, pero son flashes que en algún momento, sobre todo en momentos de mucha presión, mucho estrés o miedo, también me pasaba mucho cuando iba a vender, cuando empecé vendiendo a puerta fría y me tenía que enfrentar al rechazo, a que te cierren la puerta, a unas horas de la tarde que nadie te quiere escuchar y decía, joder, ¿por qué estoy aquí teniendo que hacer esto para ganarme el sueldo cuando puedo tener un sueldo fijo, ¿no? Y no tener que enfrentarme a esto, ¿no? Pues como que envidiaba un poco, me tomaba un café en un bar y decía, hostia, mira, el que sirve el café no es... Vale, o sea, lo pensabas en aquellos años. Lo pensaba en aquellos años. No solamente ahora. Sí, pero ahora se me cruza de otra manera. Ahora ya no es, o sea, a día de hoy he superado miedo a vender, he superado miedo a rechazo y otras cosas, pero momentos muy fuertes de presión o de mucha problemática en la empresa, vuelvo a esos años y me surge el pensamiento de, hostia, qué envidiable es el poder desconectar, el no tener preocupaciones, el no tener problemas, el no tener toda esta presión encima de la espalda, ¿no? Es que hay un punto ahí que también me parece súper relevante, uniéndolo con todo lo que hemos hablado del sufrimiento, la felicidad y demás, y es algo que hasta que lo experimentas no te das cuenta de lo fuerte y pesado que es que en el momento en el que sientes toda esa presión, muchas veces sientes que quieres escapar. Claro, no, todo el de rato. alguna manera sientes que quieres escapar. Yo alguna vez, tú lo sabes bien, que alguna vez he dicho, si la empresa fuera solo mía y solo dependieran de mí las consecuencias, las cierras. yo la habría cerrado. Claro. Varias veces. Claro. Sin embargo, hay unas responsabilidades, ahora mismo hay muchas familias que viven de esto y no podemos bajar marchas en ese sentido. Pero sí que tienes las ganas de abandonar y literalmente no puedes. Claro. ¿Sales adelante o sales adelante? Exactamente. Es la única puta opción que hay, el único puto camino. Y tiene de bonito que descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, tiene de triste que vas a sufrir, pero también mola mucho las personas que salen de la etapa de sufrimiento. Yo algo que me cuento cuando estoy jodido, o sea, cuando estoy literalmente en el momento de estar jodido, bueno, a mí, yo cuando estoy jodido, todo pasa por... voy de ira a tristeza. Ese suele ser el recorrido normalmente. Entonces, cuando estoy en fase de ira, no, pero cuando estoy en fase de tristeza, sí que me viene el decir, Alex, no eres tan puto amo, tan gallito, tan tal. Pues toma, ¿quieres ser mejor emocionalmente? Yo digo mucho lo del hexágono del FIFA, de ser mejor, ser más listo, ser más culto, ser más rápido, ser más fuerte, ser más justo, ser más tal, ser más todo, ¿sabes? Todas las skills. Digo, ¿no quieres ser mejor emocionalmente? Que es mi punto débil, fuerte, digamos. O sea, débil fuerte, que es fuertemente débil, es el peor que tengo. Y en lo que respecta a la inteligencia emocional, que es mi gran punto débil, digamos, me digo, toma, Alex, ahí tienes entrenamiento. Resolver esto es lo que te va a hacer crecer. Y eso da un poco como de sosiego también a esa... Yo también tengo mis truquitos en ese sentido. Yo lo que pasa es que como he venido de pasarlo muy mal a nivel personal, de dormir en calle, de dormir en el suelo, de pasar frío en invierno en Madrid, de no tener para comer... Como resumen tremendo para los que te puedan estar viendo y perdóname, pero es que como yo he hecho el proceso de descubrirte hace ya años, que algunos están haciendo ahora y que a mí me está haciendo mucha ilusión porque siempre he querido que te mostrases. O sea, no es que no te muestres, pero al final tú hablas de otras cosas y no sale tanto el César personal. Y hay que decir que su historia no solo es infinitamente más dura que la mía, porque ha tenido muchas más dificultades, pero para que entendáis un poco el contexto de lo que está diciendo, él ha tenido una vida muy difícil y lo mío es una batalla contra mi propia mente, simplemente. Entonces, para que tenga el contexto de que siendo dos historias con muchos paralelismos, parten de una base muy diferente. Totalmente. Y para que, joder, ya que estamos en este plan, al final quiero que la máxima gente pueda sentir alivio, entendido, ver que hay más personas que han pasado por eso, que nos hemos levantado siempre. Se sale, 100%, se puede salir. Yo siempre recomiendo, la gente me pide muchas veces, oye, dame un consejo de cómo, cuando cuento estas movidas, ¿no? De, oye, ¿cómo saliste? Pues yo salí lo primero queriendo salir, porque eso muy es cierto, eso es y parece primordial. Evidente, pero no lo es tanto. Claro, parece simple, pero no es tan sencillo. Hay gente que directamente no quiere salir. Yo tenía una bala y era o salgo, mejoro, progreso a nivel personal, o me muero, o me destruyo, me destrozo, ¿no? Y elegí salir.
elegí empezar una terapia de psicoanálisis con un profesional y demás, y bueno... dejar malos hábitos, dejar malos ordenar la hábitos, vida, claro. malas relaciones, un montón de cosas, ¿no? Pero se puede salir quien tiene intención de salir. Esto es como todo en la vida. Y sales mejor. ¿Oh? Y sales mejor. Y sales mejor. Entraste. Claro. El tema es, a pesar de haber vivido toda esa etapa de sufrimiento, haberlo pasado mal económicamente, de sentir que estoy solo en el mundo, Eso no quiero ni imaginarme lo que se siente, la verdad. Que no puedo recurrir a nadie, porque mi madre me pedía ayuda a mí. Mi padre no estaba y no había más familia a la que recurrir. Entonces, sentir que tienes que hacerlo todo tú solo, sentir, como tú decías, no hay plan B. Es decir, yo fui a Madrid a los 18 años, mi madre me echó de mi casa, yo no podía volver a ningún sitio. O sea, o funciona o funciona. A ti te quemaron los barcos. Me quemaron los barcos y claro, después de haber experimentado ese sufrimiento, a día de hoy cuando experimento sufrimiento, evidentemente sigo sufriendo porque son circunstancias, experiencias distintas. Yo a día de hoy tengo, gracias a Dios, gracias también al esfuerzo, ¿no?, aplicado, tengo una muy buena vida, pero sigo sufriendo lo que hablábamos, ¿no?, cosas empresariales, lo que pueda pasar. Pero en muchas, tú tenías tu truquito, ¿no?, que decías, yo tengo el mío. Yo cuando viene un sufrimiento y digo, joder, tío, ahora esto, que me toque, ahora esto, no me apetece nada, ¿no? Y digo, imagínate volver al punto desde donde partiste. Imagínate estar en ese punto, ¿no? Tú te estás quejando ahora de lo que te viene con la vida que tienes, el problema que tienes que resolver. Pero imagínate volver a ese punto. Y le subo el level, ¿no? Y me voy a un tío que ha nacido en un Haití, que estamos ahora cerquita, en un país donde no ha tenido posibilidades o oportunidades, porque mucha gente dice, ¿no?, y habla de la meritocracia y de que en España, que si no naces de cuna y tal y cual, y gilipolleces varias, ¿no? Pero en España tenemos todas las oportunidades y todas las posibilidades de ascender de clase. Yo me imagino y digo, imagínate, tío, estar en un Gaza ahora, que los están matando de hambre, imagínate estar, ¿no? Imagínate que te toca vivir una situación así, porque puede pasar. No sabes lo que te depara la vida. Yo quiero estar preparado. Y la pandemia, guerra y demás nos ha demostrado que pueden pasar cosas. Yo cuando, por ejemplo, no he dormido una noche y tengo que enfrentar un trabajo y estoy con cansancio y con pensamientos negativos, yo ahí digo, imagínate que ahora, con este cansancio, tuvieses que enfrentarte a que te saquen de casa de madrugada, a que te encarcelen por algún motivo. O sea, experiencias muy heavy, muy límite. A que muera un hijo, a que muera un hijo, un familiar, a que, yo qué sé, a que no puedas comer en X tiempo. ¿Qué harías? ¿Cómo estaría tu mente? ¿Cómo de fuerte serías para aguantar y sobrevivir y no morir? Porque claro, ahora, ¿cuál es nuestra supervivencia? Nuestra supervivencia está todo hecho. Vas al supermercado, comes... Recordarte que tienes problemas del primer mundo. Exacto. En tu caso, del primerísimo mundo. Exacto. Entonces eso es como, muchas veces cuando estoy así, digo de un vuelo, que he volado en business 8 horas y digo, ay, qué cansado estoy. Y automáticamente digo, ¿pero qué dices, tío? Digo, ¿pero tú eres tonto? Vas a estar cansado si acabas de volar en un avión increíble. Imagínate que ahora tuvieses que ponerte a currar. Venga, coño, ¿sabes? Y es como que automáticamente, como que me meto yo el latigazo y no me permito... Y a currar para algo que no tiene sentido, que a lo mejor está mal pagado, correcto. Que no te da seguridad a futuro. Y eso me hace valorar también mucho. Sí, lo que me jode de la mente es que eso es lo que tienes que estar recordando todo el puto rato. Y que no siempre te acuerdas de recordarse. No. Porque lo que pasa con muchas herramientas de autogestión es que cuando los usas funcionan, pero paradójicamente no siempre las usas, no porque no quieras, sino porque ni te lo planteas, claro, porque estás metido en esa rumia asquerosa que tampoco sé hasta qué punto cuando hablamos de nuestras mentes, que siempre decimos que somos 3 malitos, que entre los 3 no hacemos uno, de que cada uno tiene su historia y sus taritas y demás. Tú me vacilas con que probablemente soy autista y demás, y que si quieres hablamos de eso también, que gracioso. Yo sigo pensando que o eres autista o hay una mezcla ahí de altas capacidades, autismo, TDAH o algo así. TDAH. No sé, yo estoy abierto a la posibilidad y ya hemos hablado muchas veces de que tengo que hacer el proceso de diagnóstico. Cuando más investigo y más entiendo el trastorno, pues bueno, sí que me puedo sentir identificado, pero luego entro a lo mejor, si me veo unos cuantos vídeos de YouTube sobre el tema, entro en los comentarios y de repente todo el mundo es autista. Entonces algo en mi cabeza dice, tú también eres parte de ese grupo que se está autosugestionando. Entonces me digo, va, serás un tío normal con
bajas capacidades de gestión emocional. Luego llegan días, momentos, etapas en las que me doy cuenta de que probablemente soy más minusválido mental de lo que parecía, pero que tengo otras muchas habilidades y que de nuevo, aun cuando estoy jodido, no me cambiaba. Porque ese es el precio para ser tal, y perdóname porque me fui por las nubes de lo que estamos hablando. Estábamos hablando de los trucos mentales para no ser un pussy. Cierto, básicamente. Y muchas veces somos hojas igualmente. Totalmente. Que no siempre esto funciona y hay momentos que flaqueas, pero lo importante es lo que dijimos al principio, que en última instancia toda la gente que se mantiene arriba es la que solo tiene el plan A de seguir para adelante. O sea, ahora ya no es que no haya plan B en un sentido patrimonial, porque si se nos cae la empresa nosotros seguiremos viviendo bien durante muchos años o quizás toda la vida. Pero no hay un plan B en el sentido de, oye, yo chapaba todo esto y me quedaba a vivir bien. Ya, y toda la gente que vive de esto. Y todas las personas que quedan por ayudar, que esto suena marquetero, suena tal. O sea, pero genuinamente hay muchas personas que ni siquiera han descubierto cosas, porque a veces no es que nos necesitan a nosotros como servicio, sino que nos necesitan como cuenta de Instagram. Claro. Para descubrir que existen cosas y imaginarse otra vida, la que podría ser, y de repente empiezan a investigar otras cosas. Es como para mí hay una epifanía equivalente en descubrir la fiscalidad internacional a la epifanía que se da cuando descubren los negocios digitales. Porque habrá mucha gente que esto lo descubrió siendo adolescente y por eso es algo natural. Pero para los más analógicos como yo, que siendo millennial soy una alma vieja, criado por, como lo he dicho, por boomers y por X, y siempre me he considerado muy analógico en ese sentido, y la epifanía es similar con los negocios digitales. ¿Cómo que puedo crecer un negocio y escalarlo sin una póliza de crédito? ¿Cómo que los márgenes son superiores al 50%? Claro, imbécil, porque no tienes una nave, porque no tienes maquinaria, porque no tienes que aprovisionar stock, porque no tienes que gestionar una plantilla enorme. Porque puedes tomar la decisión de no pagar impuestos, o al menos no pagar tantos. Por eso digo que es una epifanía muy equivalente. Es descubrir cosas que multiplican tu libertad en ese sentido. Y no sé qué tiene que ver esto, sinceramente, con lo del sufrimiento, pero... Pero yo creo que vamos a ir cortando por lo sano, porque si no yo creo que podríamos saltar de un tema a otro y hablar aquí durante puede ser eterna, horas y horas. Bueno, pues que os suscribáis y que si os gusta el contenido, pues yo que sé, que nos lo digan. Que a mí me entraba bien, lo malo es que tenemos el tiempo más justo para otras cosas. Pero la verdad que me entraba, familia. Espero que os haya gustado mucho. Es algo muy diferente a lo que hemos hecho y ahí lo lleváis. Yo la despedida la hago igual que tú. Y ya está. Brother. Corazón. Gracias.